Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Grea Dr. Lin Ran. Capítulo 51. Piedra de toque tararear y Hugo Kong-jun salió de la puerta del quirófano, tarareando mientras se dirigía al vestuario. Cielos azules, aguas cristalinas, campos verdes, mientras cantaba, se asomó a los otros quirófanos, como un ranchero que mira sus rebaños de ovejas. Los médicos del departamento de emergencias sabían que cuando Hugo Kong-jun cantaba la canción de Tengri, significaba que estaba de buen humor. Sin embargo, uno rara vez lo escucharía cantar esta canción en particular. Eaven. Te amo, mi hogar, mi paraíso, en el quirófano 4, mientras el director del departamento Du escuchaba el clímax de la canción, también la cantaba suavemente, guiando al médico residente debajo de él. Empuje al paciente hacia abajo, el absceso es más profundo. Haré una biopsia por punción para descubrir. El anestesista, Su Hyazu, simplemente completó algunos datos de medicamentos en la computadora y los guardó. Él sonrió y dijo: Director del departamento Du, iré al teatro 1. Bien. El director del departamento Du insertó una aguja larga en el paciente con plena concentración y ni siquiera levantó la cabeza. Su Hyazu se rió entre dientes, salió del quirófano y pensó: el hospital debería emitir una intervención psicológica obligatoria para los cirujanos cada 6 meses. Después de abrir la puerta del quirófano 1, la atmósfera agresiva imaginada no apareció. Su Hyazu dejó escapar un suspiro suavemente. No hubo peleas en el quirófano. Todos los anestesistas ya estaban sobrecargados de trabajo, y de repente se desmayaron debido a trabajar demasiado y trabajar demasiado. Sería aún más difícil para ellos si estuvieran en una pelea. Al mismo tiempo, Su Hyazu elogió en secreto a Hugo Kong-jun. No esperaba que el infame Rebuker hubiera hecho un trabajo ideológico tan comparable. Se sentó cómodamente en su silla, encendió la computadora y comenzó a escribir registros de medicamentos. La sutura aquí está hecha. Todo lo que queda es este último hilo aquí. Lin Ran soltó sus dispositivos y gritó: limpie el sudor. La enfermera, que había esperado mucho este momento, inmediatamente se limpió el sudor de la frente de Lin Ran con una gasa blanca y limpia. La mirada seria en su pequeño rostro era algo que rara vez se veía en ella. La cara de Zhao Lei estaba verde de envidia cuando aprovechó la oportunidad para burlarse. Cuando era médico residente, tenía que preguntar con cortesía cuando quería que la gente me limpiara el sudor. Era un hombre ingenioso. Llevaba mucho tiempo trabajando en el hospital, por lo que era natural que no echara humo como un niño. Por lo tanto, discretamente dijo algo agudo para burlarse de Lin Ran. No saber cómo ser cortés era como Zhao Lei quería etiquetar a Lin Ran. Lin Ran no dijo nada, pero la enfermera no estaba contenta y dijo: cuando eras médico residente, la reforma económica china aún no había sucedido. En nuestra generación, puedes hablar como quieras. Dr. Lin, no aprenda de él toda esa falsa cortesía. Zhao Lei, que había sido fuerte y seguro de sí mismo, se sorprendió. Se balanceó, luego trató de argumentar. Solo tengo 30 años este año. Cuando se anunció la reforma económica china, aún no había nacido. ¿La reforma económica china sucedió tan temprano? No lo sabía. La enfermera hizo un puchero, se volvió y lo ignoró. Las enfermeras del departamento estaban a cargo de la enfermera jefe. En el hospital, el departamento de enfermería tenía su propia organización estructural. Incluso si el médico se hubiera convertido en un médico jefe, solo podía dar algunos comentarios y consejos a la enfermera jefe, pero no podía interferir directamente con el trabajo y el manejo de las enfermeras. Por lo tanto, un médico tratante como Zhao Lei podría contar chistes sucios si tuviera demasiado tiempo libre en sus manos. Del mismo modo, las enfermeras podrían elegir no preocuparse por él. Zhao Lei no tuvo más remedio que toser algunas veces. Bajó la cabeza y continuó atendiendo a su propia parte. Pinzas hemostáticas, tijeras, solo la voz de Lin Ran se escuchó en la habitación. Esta vez, Zhao Lei estaba convencido de que Lin Ran realmente necesitaba llamar a los dispositivos. De lo contrario, la enfermera, que nunca antes había estado expuesta al método M-TAN, no sabría qué entregar. Pensando en esto, Zhao Lei suspiró para sí mismo. Sabía por qué Hugo Kong-jun valoraba a Lin Ran. De hecho, a pesar de que su corazón estaba furioso, si fuera el director del departamento, también valoraría a ese médico. En los hospitales, las existencias más valiosas eran médicos, y las existencias menos valiosas, también eran médicos. Había cerca de 150,000 graduados de pregrado clínico en el país cada año.
Aproximadamente 20,000 eran graduados de maestrías clínicas, y todos quieren ingresar a los hospitales terciarios de grado A, que el país tenía más de 1,300. Cada año, solo recibían a algunos estudiantes universitarios no relacionados con ningún otro superior en el hospital. Para el hospital, los pasantes iban y venían, al igual que los bienes de consumo de rápido movimiento. Los médicos residentes e incluso los médicos generales tampoco fueron raros. Si uno se fue fácil contratar a otro, e incluso podría ganarse la simpatía de la gente porque abrió sus puertas a estas personas. Sin embargo, un médico que pudiera hacerse un nombre en una región y que lograra grandes logros con una sola enfermedad fue muy bienvenido y popular en todos los hospitales. Para expresarlo en términos monetarios, el subsidio de un interno era de 600 RMB a 1200 RMB al mes, y los médicos residentes, antes de someterse a su trabajo doméstico, recibían alrededor de 2000 RMB cada mes. Después de la casa, los médicos residentes solo recibirían unos pocos miles. Para los médicos que atendían, obtener alrededor de 10,000 RMB ya se consideraba mucho, a menos que trabajaran en departamentos lucrativos que puedan enriquecer a los cirujanos durante la noche, como el departamento de ortopedia o el departamento de oftalmología, entonces quizás podrían esperar obtener 30,000 RMB. En comparación, si un médico que ya se había ganado una reputación fue a otro hospital para realizar una operación, esa operación en sí misma costaría más de 5,000 RMB, y eso se calculó en función de las tarifas de los compañeros. Si la duración de la operación fue mayor, o si la demanda de la operación fue mayor, era normal pedir un precio de 10,000 RMB o 20,000 RMB para operaciones quirúrgicas inmediatas y urgentes que requerían que el cirujano viajara. Un médico un poco más competente incluso le pediría al hospital local que prepare 2 o 3 operaciones a la vez, y luego las terminaría todas a la vez para ahorrar tiempo y energía al viajar. A partir del presente, los médicos solo podían cambiarse a otros hospitales para trabajar en función de su valor de mercado también. Si un cirujano era bueno en cierta habilidad y había realizado 1,000 cirugías usando esa habilidad, entonces había muchos hospitales que estaban dispuestos a pagar la multa de 1 millón o 2 millones de RMB por el incumplimiento del contrato del cirujano y lograr que se uniera a su hospital. Después de todo, cada cirugía cuesta alrededor de 500 RMB a 1,000 RMB, y si un cirujano operara 1,000 casos, el costo superaría con creces esa multa de 1 millón o 2 millones de RMB, lo que significa que pagar la multa era mucho más barato que el hospital cultivando a un cirujano experto. Debido a esto, para médicos como el subdirector del departamento de cirugía de la mano en el hospital Zunhua, la multa contractual generalmente aumentó a 5 millones de RMB. Aún así, habría varios rumores acerca de que se iban a otro hospital cada año, y después de 2 o 3 años, los rumores serían ciertos. Al mirar desde esta perspectiva, el campo médico y el deporte profesional poseían algunas similitudes. Cuando los pasantes y los empleados domésticos estaban en la etapa de novato, sus ingresos mensuales serían suficientes para sobrevivir. Se comparó a los médicos residentes de más edad y a los médicos asistentes con el ingreso al nivel más bajo de la liga profesional. Deben entrenarse y mejorar, y al mismo tiempo agotarse en el campo para ganarse la vida para su familia al final. Fue solo una vez que se convirtieron en médicos en jefe o en médicos en jefe asociados que los médicos pueden hablar sobre el estado en la profesión médica. Pero incluso entonces, todavía estarían en una etapa algo suficiente pero aún carente de su carrera. Si los jugadores abandonaron el antiguo equipo deportivo, podrían abandonar por completo el círculo de la profesión. Solo los médicos que se hicieron un nombre por sí mismos, y que eran al menos los mejores en su industria, tendrían la flexibilidad de elección y un ingreso relativamente generoso, y en respuesta a eso era una tarifa muy alta que tenía que pagar si decidía transferir hospitales. Zhao Lei inclinó la cabeza hacia abajo y miró al paciente adormecido que estaba anestesiado, y pensó que este tipo sería la piedra de toque del director del departamento, y calculó que obtendría el mejor tratamiento. Una vez que la funcionalidad de su mano se recuperó a la tasa de recuperación esperada, Wukong-jun al menos podría construir otro quirófano. Todo está hecho. Lim Ran comenzó a realizar algunos exámenes mientras hablaba. En este momento, los médicos que habían regresado al quirófano uno tras otro tampoco pudieron reprimir su curiosidad y fueron a rodearlos. Lim Ran no se molestó y se desvió de su alegre camino para verificar la superficie de la herida que había suturado.
Para Lin Ran, quien verificaría si las ventanas estaban cerradas antes de salir de la casa, era demasiado natural mirar y revisar con más cuidado antes de enviar al paciente fuera del quirófano. Zhao Lei también continuó con el trabajo de la operación. Para empezar, su trabajo fue bastante simple. Siempre y cuando los lugares donde no deberían exponerse estuvieran bien cubiertos con vendaje, los órganos que no deberían derramarse del cuerpo estaban sellados adecuadamente en el cuerpo, y los lugares que no deberían presionarse juntos estaban separados, asegurando que los índices fisiológicos eran relativamente estables, entonces podían enviar al paciente fuera del quirófano. Finalmente, antes de que Lin Ran se fuera, Zhao Lei guardó las pinzas y dijo: «He terminado mi trabajo aquí. Genial, puedes descansar ahora». La enfermera levantó el puño emocionada y saltó del taburete. Cuando levantó la vista de nuevo, descubrió que su frente solo estaba sobre el hombro de Lin Ran. Ella se sonrojó involuntariamente e inmediatamente comenzó a reírse. La enfermera también miró incidentalmente a Zhao Lei, que todavía estaba de pie en el taburete. Nota del traductor. 1. Trabajo ideológico. Un término común para referirse al enfoque dialéctico chino hacia el manejo de conflictos o contradicciones, conflictos, entre las personas. Capítulo 52. Inspección. Jefe médico Wang, gracias por tomarse la molestia de venir hasta aquí. Wukong-jun saludó al médico jefe Wang Aiyang del departamento de cirugía de la mano en las puertas del elevador. Wang Aiyang era un anciano de constitución leve. Tenía la cara demacrada, los brazos huesudos. Pesaba alrededor de 88 libras, que era el peso ideal para las celebridades en línea recientes. Era un excirujano ortopédico, pero básicamente fue forzado en el departamento de cirugía de la mano debido a su peso. Si un paciente gordo de 220 libras requiriera amputación, estaría indefenso, porque ni siquiera podía levantar la pierna del paciente. Una sonrisa bien practicada apareció en la cara de Wang Aiyang, que no había pasado por ninguna cirugía de estiramiento facial antes. Le sonrió a Wukong-jun. No estoy acostumbrado a esta cortés y amigable versión tuya. ¿Quién sabía que Rebukeru se vería tan encantador cuando sonriera? Varios médicos asistentes acudieron a Wukong-jun, aunque solo fuera para hacer que Wukong-jun no pareciera que estaba solo. Uno por uno, bajaron la cabeza, sonriendo. Wukong-jun se rió entre dientes y dijo: «Es porque viniste aquí. Estoy de buen humor hoy. No corras a casa cuando termines tu turno, tenemos que sentarnos y tomar una copa». «Oh, por favor, me estás haciendo sentir culpable con todos tus halagos». «Muy bien, olvídate de la sala de conferencias, vamos a la sala». Wang Aiyang pudo ver que Wukong-jun realmente se había tomado muy en serio el caso actual. «Oh chico, qué pena. Te invitamos a una consulta, y ni siquiera tomaste un sorbo de agua». La falsa pretensión de Wukong-jun se podía recoger a 3 metros de distancia. Wang Aiyang se rió entre dientes y dijo: «Sé más directo cuando estemos en la sala. Les ahorrará tiempo a todos». «Muy bien, vamos». Wukong-jun no estaba dispuesto a ir a la sala de conferencias y hacer que las diapositivas de PowerPoint brillen en sus ojos. Se volvió y dijo: «Llama a Lin Ran, dile que nos espere en la sala de observación». La sala de observación del departamento de emergencias era como las salas del departamento de pacientes hospitalizados. La sala de observación típicamente acomodaba a pacientes que necesitaban estar bajo observación por un corto periodo de tiempo, pero en la práctica, no fue tan fácil. Los pacientes más comunes fueron los 3 no pudieron, los que no pudieron curarse, no pudieron mejorar y no pudieron regresar a sus hogares. Algunos permanecerían en la sala de reanimación durante mucho tiempo, a veces hasta 2 años. Wukong-jun siempre había estado frustrado por los pacientes que trataban al departamento de emergencias como un hogar de ancianos. Esta vez, aprovechó al máximo esta situación y abrió en silencio varias salas de reanimación. Sobre el papel, se usaron para expandir el espacio de la cama en la sala de observación, pero en realidad, se usaron como salas adicionales. El Departamento de Asuntos Médicos fingió investigar este asunto una vez, pero colectivamente hicieron la vista gorda y le dejaron usar las salas de reanimación de esta manera. Cuando entró Wang Aiyang, vio 4 camas en una sala y varios productos simples de rehabilitación que eran exactamente iguales a los del Departamento de Cirugía de la Mano, y casi se rió a carcajadas. «Dios mío, ¿estás contento de que haya venido?» Si el departamento Jin lo viera, probablemente explotaría de ira. Wang Aiyang no intentó diluir su burla de los 2 directores. Si un médico jefe no buscara progreso en su carrera profesional, tendría en sus manos un médico jefe muy informal y descuidado.
De hecho, si Wang Yiyan fuera un médico jefe asociado, le sería imposible ingresar al departamento de emergencias. Para los médicos del departamento de cirugía de la mano, Wang Yiyan sería visto simplemente como ayudando al enemigo y ayudar al codicioso y oportunista Wukong-jun a diagnosticar a sus pacientes. Sin embargo, Wang Yiyan no podría importarle menos. Su relación con el director del departamento, Jin Shi, fue mala. Los directores de departamento y los médicos principales de cada departamento a menudo luchaban entre sí, aunque los otros médicos desconocían los argumentos. Wang Yiyan esperaba que nunca se pusiera en la piel de un director de departamento, ni esperaba ser transferido a otro departamento nuevamente. Además, tampoco era muy competente para mejorar sus propias habilidades. Por lo tanto, Wang Yiyan, quien dirigió su propio grupo de tratamiento, vivía tan libre como un pájaro. Wukong-jun se había quedado en Yunhua por muchos años. Sabía muy bien sobre la disputa silenciosa entre los médicos. Él sonrió y dijo: su departamento de cirugía de la mano todavía tiene algunos pacientes en nuestra sala de reanimación. ¿Qué pasa? ¿No puedo tratar a los pacientes que Jinshi no tomará? ¿Pretendes seleccionarlos a mano primero? Eso no es razonable, ¿verdad? Wang Yiyan se rió entre dientes, pero permaneció en silencio. La selección de pacientes había sido una enfermedad a largo plazo entre el departamento de emergencias y los departamentos especializados. De acuerdo con las reglamentaciones y los modelos operativos regulares del hospital, el paciente necesitaría ser transferido a otro departamento después de recibir tratamiento de emergencia o tratamiento básico del departamento de emergencia. Las reglas eran reglas, pero la ejecución de esas reglas era otra cosa. Cuando mejores hospitales comenzaron a experimentar obstrucciones en las tuberías de sus pacientes, los departamentos especializados dejarían de recibir a todos los pacientes de la sala de reanimación y comenzarían a enumerar varios requisitos para decirles exactamente qué tipo de paciente buscaban. Un sistema de referencia fácilmente terminó convirtiéndose en un sistema de selección. Los departamentos especializados no estaban dispuestos a aceptar pacientes que eran difíciles de curar y morir. Por ejemplo, pacientes que se encontraban en etapas terminales de cáncer, pacientes que no podía operar y estaban constantemente en la puerta de la muerte. Los departamentos especializados también se mostraron reacios a aceptar pacientes de edad avanzada con enfermedades crónicas, como pacientes de edad avanzada con infección y enfermedades recurrentes. Una vez que se curaron, podrían recaer, y luego, cuando se curaran nuevamente, se negarían a irse, y luego podrían tomar una cama hasta que se agoten las bonificaciones del departamento. En los principales departamentos, como el departamento de cirugía de la mano del hospital Yunhua, los pacientes que recibieron no se limitaron solo a Yunhua o incluso a la provincia de Changsha. Aceptaron pacientes de todo el país que se enteraron de su fama, y cuando el volumen de cirugías fue suficiente, el departamento de cirugía de la mano tampoco podría evitar el mal hábito de elegir pacientes. Los pacientes que cumplían los requisitos de la dirección de investigación del director del departamento recibirían la primera prioridad, seguidos de los pacientes con planes terapéuticos efectivos y podrían recibir un tratamiento oportuno. También tomaron el nivel cooperativo del paciente y la capacidad de pagar. Desde la perspectiva del departamento, la cantidad de dinero que se puede dividir entre ellos para el tratamiento fue realmente minúscula. El caso médico promedio solo cuesta de 1,000 a 3,000 RMB. Los que estaban por encima de 10,000 RMB eran pocos en número. Sin embargo, si alguna vez se encontraron con un paciente que tenía facturas médicas pendientes, el déficit puede costar varios cientos de miles de RMB. Los doctores en un departamento a quienes se les dedujo su paga por desempeño comenzarían a dudar de sí mismos, y cualquier persona normal y sana evitaría sufrir este tipo de trauma mental. Los pacientes que no cumplían con los intereses del departamento y del hospital no encontrarían ningún departamento dispuesto a recibirlos en el corto plazo. Algunos pacientes se irían por ese motivo, y algunos pacientes continuarían permaneciendo en el departamento de emergencia por otros motivos. El desastre que Wukong-jun tuvo que barrer para otros departamentos se convirtió en su mejor chip. Según lo que le dijo a Wang Yiyan, si el departamento de cirugía de mano podía seleccionar pacientes, entonces Wukong-jun podría elegir no transferir a estos pacientes. Todos se aferraron a sus propios argumentos, y por lo tanto, no había correcto o incorrecto. Este sería el paciente, supongo. Wang Yiyan rompió el silencio y subió a la cama del hospital. La familia del paciente se levantó para saludar a los médicos, solo para ser persuadidos por el Dr. Zhou de ir a la esquina de la sala.
Un grupo de médicos con batas blancas del departamento de emergencias rodeó las camas del hospital. Grander no debía faltar cuando un director de departamento estaba haciendo rondas de barrio. Los médicos también podrían obtener algo de experiencia. Por supuesto, ahora todos tenían más curiosidad acerca de si la técnica M-TAN de Lim Ran fue exitosa o no. La paciente Ma Wenhua, un hombre de 42 años, fue enviado a nuestro hospital para recibir tratamiento de emergencia debido a un accidente automovilístico, TC de cabeza negativa, diferentes grados de fractura y hemorragia intraabdominal en vértebras cervicales y 4 extremidades. La primera etapa de la operación se realizó durante un período de 3 horas. El tendón flexor izquierdo resultó herido, y se utilizó la técnica M-TAN para suturar. Mientras Zhao Lei hablaba, miró a Lim Ran antes de continuar hablando sobre el historial médico y la medicación del paciente. Wang Aiyang escuchó en silencio sin ninguna expresión. Para él, todos estos eran factores contextuales. Huo Kongjun lo había invitado a examinar los puntos del brazo. Por lo tanto, la mirada de Wang Aiyang rápidamente se dirigió a Lim Ran. No había visto a Lim Ran antes, pero Huo Kongjun lo describió como el chico más guapo del barrio, y así lo recordaba Wang Aiyang. Fue fácil encontrar su objetivo. Zhao Lei notó que nadie lo estaba escuchando realmente, así que terminó obedientemente la introducción y se retiró detrás de Huo Kongjun. ¿Cómo cosiste esto? Pásame por los escalones. Wang Aiyang sabía que Lim Ran no había recibido ningún entrenamiento sistemático y deliberadamente le impidió usar las líneas que había preparado. Lim Ran no pensó mucho en eso. Dio 2 pasos hacia adelante y dijo: para la primera sutura en bucle, elegí bloquear el primer nudo de bucle de sutura a 0,3 pulgadas cerca de la dorsal proximal del tendón de la mano antes de insertar el trocar verticalmente a través del tendón de la mano y sacar la aguja en 0,2 pulgadas cerca de la dorsal distal. Explicó mientras señalaba y gesticulaba el dorso de la mano del paciente. Wang Aiyang nunca había realizado la técnica M-TAN. Normalmente usaría la técnica de sutura Kessler y doble Kessler, y se especializó en cirugía tumoral de Wilms. También realizaría amputación y replantación de brazos normalmente, y su tasa de éxito fue bastante alta. Estaba bastante confiado con sus habilidades. Relativamente hablando, a Wang Aiyang no le gustaba emplear la técnica M-TAN, mucho más complicada. Las estadísticas afirman que aumentaría la tasa de éxito de la cirugía en un 10% a 20%. El puntaje de evaluación de la función de la mano también podría ser de 10% a 20% más alto, pero la carga sobre los médicos sería más del doble. Sin embargo, Wang Aiyang entendió bastante bien la popular técnica M-TAN del departamento de cirugía de la mano. Incluso había visto a Jimbo Tan llevando a cabo la operación en persona. Wang Aiyang escuchó la explicación de Lim Ran y hizo una referencia cruzada de los pasos al contenido de su memoria. Después de escuchar la explicación de Lim Ran, también parecía haber adquirido más conocimiento de la cirugía. Después de un rato, mientras miraba al apuesto joven interno, Wang Aibo volvió repentinamente a sus sentidos. Hijo de una pistola, el viejo Huo me pidió que hiciera un examen minucioso de la cirugía, no que escuchara una conferencia. Capítulo 53. Sería bueno que pudiera mover su mano. Huo Kongjun había estado prestando atención a las expresiones de Wang Aiyang. Su corazón inmediatamente dio un vuelco cuando vio que la expresión de Wang Aiyang había cambiado. Rápidamente preguntó: «Médico jefe Wang, ¿hay algún problema?» Después de permanecer en silencio por unos segundos, Wang Aiyang dijo mientras se sentía un poco avergonzado: «No». Estaba avergonzado porque no pudo plantear un problema. Obviamente, esto era bastante embarazoso para un médico jefe autorizado para buscar fallas. Sin embargo, en el departamento de cirugía de la mano, la sutura de los tendones siempre había sido una cirugía sencilla con altos requisitos de habilidades y bajos requisitos sistémicos. Lim Ran declaró los pasos de la cirugía de una manera clara y lógica, y realmente no pudo encontrar ningún problema con ella. En cuanto a cómo era específicamente la sutura, no era como si Wang Aiyang pudiera extraer el tendón del paciente nuevamente solo para mirarlo. Huo Kongjun era bastante infeliz. Él dijo: «Viejo Wang, solo dilo como está, no tienes que encubrirlo por nosotros. Esta fue una cirugía delicada realizada durante el proceso de rescate de todos modos. No estamos teniendo esta consulta con los expertos del departamento de cirugía de la mano ahora para que podamos ver si dejamos algo». Después de decir eso, los familiares de los pacientes, que se escondían en la esquina de la habitación, revelaron expresiones de agradecimiento como se esperaba.
Cuando se trataba de accidentes automovilísticos que ocurrieron en la carretera, incluso si los pacientes no se estrellaran en 4 o 5 pedazos, la mitad de sus cuerpos serían maltratados. Las expectativas mínimas de los pacientes se habrían cumplido si se salvaran sus vidas. El hecho de que el director del departamento 1 mostró preocupación por la función de la mano del paciente no llevaría a nada más que gratitud. Wang Aiyang dejó escapar algunas risas amargas y dijo: hagamos una evaluación de la función manual. Por supuesto, dado que el paciente acababa de someterse a una cirugía y podría no estar en muy buenas condiciones, lo haremos primero como referencia. La evaluación de la función de la mano a menudo se realizó en el departamento de cirugía de la mano para evaluar la función de la mano postoperatoria de un paciente. Wang Aiyang sostuvo primero la mano del paciente y lo guió suavemente a través de algunos movimientos pasivos. Cuando se dio cuenta de que el paciente podía realizar esos movimientos bastante bien, preguntó: ¿puede el paciente mover su mano solo? El Dr. Lin ya le pidió a Wen a que moviera su mano el día que recuperó la conciencia. Los miembros de la familia se apresuraron a responder y preguntaron, un poco inseguros: ¿es esto algo bueno o malo? Wang Aiyang arqueó una ceja y tosió varias veces antes de decir: sería bueno que pudiera mover la mano. Si no pudiera, sería algo malo. Los miembros de la familia se sintieron extremadamente alentados y rápidamente dijeron: él puede moverlo. Puede mover los 5 dedos. Pero el rango de movimiento no es grande, y todavía no pudo apretar el puño. Otro miembro de la familia del paciente que era mayor rápidamente preguntó: ¿está bien si no puede apretar el puño ahora, no? Está bien. Cuando escuchó eso, Wang Aiyang estaba un poco aturdido. Se giró para mirar a Lin Ran antes de decir: todavía hay algunas ventajas en la técnica M-TAM. Lin Ran sonrió y asintió con la cabeza. Mientras el grupo de médicos residentes a su lado observaba la escena, se sintieron incómodos, como si hubieran entrado en el plató equivocado. Wang Aiyang miró al paciente y le hizo mover cada uno de sus dedos. El paciente, que acababa de someterse a una cirugía y estaba esperando para pasar por otra, estaba bastante mareado. Aún así, todavía hizo todo lo posible para mover sus dedos de acuerdo con las instrucciones de Wang Aiyang. Podía mover sus dedos, que estaban feos y ligeramente hinchados. Pero realmente podía moverlos. Doctor, ¿cómo es? Los miembros de su familia todavía estaban preocupados. Esta vez, Wang Aiyang habló con certeza. Ya es realmente bueno que pueda mover sus dedos. Significa que el tendón no se rompió después de la cirugía. Intenta apretar el puño. Definitivamente no serías capaz de apretarlo por completo, pero haz tu mejor esfuerzo. Con la mitad de su cuerpo envuelto como una marioneta, Ma Wenhua laboriosamente hizo una gran forma de C con su mano izquierda bajo las instrucciones de Wang Aiyang. ¿Es esto lo máximo que puedes hacer? Wang Aiyang preguntó. El paciente asintió. ¿Cómo es? Esta vez, los familiares de la paciente no fueron los únicos que preguntaron, Huo Kongjun también preguntó. Sigue siendo bueno. Wang Aiyang tosió un par de veces y dijo: intente presionar las puntas de los dedos pulgar e índice juntos, presione las pulpas de su pulgar e índice juntos, presione su pulgar con el costado de su dedo índice. Wang Aiyang realizó una ronda de pruebas. A medida que avanzaba, se sorprendió cada vez más. Los dos aspectos más problemáticos e importantes a tener en cuenta cuando se trata del pronóstico de los tendones de la mano suturados son la adhesión de los tendones y la división de los tendones. La adhesión de los tendones limitaría la función de la mano. La ruptura de los tendones fue aún más fácil de entender. Si el tendón ya suturado se hubiera dividido nuevamente, el paciente, naturalmente, no podría realizar ninguna función relevante de la mano. Ninguno de esos dos aspectos fue problemático para los médicos del departamento de cirugía de la mano. El problema radica en el hecho de que esos dos aspectos tenían requisitos diametralmente opuestos. Fue muy fácil resolver el problema de la adhesión de los tendones solo. Cuanto antes un paciente pueda comenzar a mover su mano, menor será el problema de adhesión. Esto se debió a que la adhesión se produjo progresivamente, y cuanto más esperara el paciente, más seria se volvería la adhesión. También fue muy fácil tratar la división de los tendones. Cuanto más tarde un paciente pueda comenzar a mover su mano, menores serán las probabilidades de que el tendón se rompa. Esto se debió a que los tendones crecieron progresivamente y cuanto más tiempo esperaba el paciente, más resistente crecería el tendón. Por lo tanto, la adhesión de los tendones y la división de los tendones se convirtieron en dos secuelas contradictorias.
Si el paciente comenzara a mover su mano temprano, a pesar de que se resolvería el problema de adhesión, aumentaría el riesgo de división. Si el tendón se rasgara, el paciente tendría que someterse a otra cirugía para suturarlo nuevamente, y es posible que ni siquiera se haga bien. Si el paciente comenzara a mover su mano tarde, a pesar de que las probabilidades de que el tendón se partiera sería menor, habría un serio problema de adhesión. Muchos de los pacientes en tales casos ya no podían usar sus manos normalmente. Para resolver este problema, los expertos en cirugía de mano probaron dos enfoques a plena potencia. Al principio, muchos médicos del departamento de cirugía de la mano y cirugía del pie y el tobillo previeron encontrar un medicamento que pueda prevenir la adhesión al igual que en las cirugías de trasplante de órganos, o crear un vendaje quirúrgico que pueda reducir la adhesión y, por lo tanto, reducir el riesgo de tendones. División sin causar la adhesión de los tendones. Sin embargo, nunca apareció una droga decisiva. Por lo tanto, después de muchos años, mover la mano temprano y aumentar la fuerza de la sutura se convirtió en el único enfoque. Entre todas las técnicas de sutura, la técnica Emetan fue la que llevó este enfoque más lejos. El uso de 3 hilos de hilo de sutura aumentó la resistencia de los puntos, permitiendo a los pacientes comenzar a moverse antes. Después de someterse a una cirugía realizada con la técnica de sutura Kessler, y la técnica de sutura Kessler doblemente modificada favorecida por Wang Aiyang, los pacientes generalmente comenzaron a realizar movimientos pasivos después de 48 horas, o 36 horas como mínimo. Comenzarían a intentar movimientos activos después de 3 días. Aún así, el 20% de los tendones suturados aún se dividirían. Por otro lado, la técnica Emetan enfatizó el inicio del movimiento activo después de 24 horas. Wang Aiyang había visto cirugías realizadas con la técnica Emetan, pero nunca había observado el pronóstico de los pacientes. Por lo que podía ver en este momento, el pronóstico del paciente al que Lin Ran realizó la cirugía al usar la técnica Emetan fue obviamente mucho mejor que aquellos que recibieron cirugía realizada usando la técnica de sutura Kessler y la técnica de sutura Kessler de doble modificación. En el departamento de cirugía de la mano, siempre enfatizamos el movimiento temprano, explicó Wang Aiyang al paciente y Luo Kongjun al mismo tiempo. Según nuestra experiencia, cuanto más capaz es el paciente de un movimiento temprano, mejor será la recuperación de la mano. La función es, pero tampoco podemos decir exactamente qué tan bien está. Le dio al paciente una inyección de vacuna mientras decía la última oración. Luego continuó. Debe escuchar las órdenes del médico porque la recuperación final no solo está relacionada con la condición existente de su tendón y que también se realizó la sutura, sino también con su rehabilitación. La rehabilitación es especialmente importante. Entonces, ¿qué también se suturó su tendón? El miembro mayor de la familia era bastante escéptico sobre Lin Ran desde el principio hasta el final. Después de todo, por lo que recordaba, los médicos mayores eran mejores, al igual que el experto frente a él. Wang Aiyang sonrió. Luego, de una manera muy experimentada, preguntó en respuesta. ¿Qué nivel de recuperación espera? Después de dudar un momento, los miembros de la familia del paciente dijeron de una manera bastante insegura. Por supuesto, esperamos que pueda ser mejor. Esperamos que al menos pueda cuidarse solo. Esto fue porque recordaron la vista de la mano del paciente antes de esto. Casi roto en pedazos. No hay problema, entonces. Esta solicitud tuya es factible. En el momento en que Wang Aiyang dijo esto, todos los miembros de la familia del paciente se sintieron felices. Wang Aiyang mostró una sonrisa arrogante. Para un paciente cuyo tendón se suturó, si pudiera lograr este nivel de recuperación en solo 3 días, entonces el paciente podría cocinar e incluso jugar juegos de pelota, y mucho menos cuidarse. En un abrir y cerrar de ojos, Wang Aiyang de repente sintió que algo no estaba bien. No suturó a este paciente. Cuando se volvió para mirar al joven interno médico con la expresión solemne que hizo la cirugía, la figura demacrada de Wang Aiyang tembló de repente. De repente encontró esta inspección extremadamente plana y sin interés. ¿El tipo sigue siendo un médico interno? Capítulo 54. Alabanza. La sala recién abierta todavía parecía tener la desolación del almacén que alguna vez fue. Incluso la luz que brillaba en el interior a través de la ventana de vidrio parecía transportar el aire de un paciente débil después de que se reflejaba en la ventana. Pero la llegada de más y más médicos ahuyentó inesperadamente el frío que cubría a los familiares del paciente. El viejo médico flaco con el que se agolpaban especialmente les daba una sensación de relajación muy esperada.
Director del departamento 1, imprima el formulario de evaluación de la función manual. Hagámoslo en el sitio. Puede encontrar el formulario en la intranet en la carpeta del departamento de cirugía de la mano. Wang Aiyang hizo eso por curiosidad más que nada. Había trabajado en el departamento de cirugía de la mano durante mucho tiempo. Hace apenas 10 años, la técnica M-TAN envió maremotos a través del campo de la cirugía de la mano cuando surgió por primera vez, especialmente entre los cirujanos de la mano en China. Después de todo, fue el logro de clase mundial de una persona china. Incluso ganó el Premio Nacional al Progreso de Ciencia y Tecnología por ello. Hoy en día, la técnica M-TAN definitivamente se mencionaría siempre que las diapositivas de PowerPoint en las conferencias de cirugía de la mano hablaran sobre el desarrollo de la cirugía de la mano en los años 90. Sin embargo, la comprensión y el dominio eran dos cosas diferentes. Wang Aiyang no eligió aprender la técnica M-TAN en ese momento, y tuvo una motivación aún menor para hacerlo después de eso. Por supuesto, incluso si quisiera aprender la técnica M-TAN en ese momento, tal vez ni siquiera hubiera sido capaz de hacerlo. Lo sabría simplemente mirando al director asociado del departamento, Pan, que prosperó en el departamento de cirugía de la mano. Al menos el 20 o 30% del hecho de que se convirtió en director asociado del departamento a una edad tan joven podría atribuirse a su dominio de la técnica M-TAN. Cuando pensó en esto, Wang Aiyang se interesó aún más en Lin Ran y sus habilidades. Se envió un médico residente para imprimir los formularios de evaluación de la función manual. No mucho después de eso, regresó con una pila de formularios de evaluación y les dio a todos una copia. Simplemente tomaremos esto como una prueba. Wang Aiyang se rió entre dientes. También le dio a cada miembro de la familia del paciente una copia del formulario de evaluación y dijo: solo hazlo de acuerdo con el formulario, y te daré una puntuación. El paciente ya ha hecho el primer elemento en este momento, juntando los dedos. Comencemos por el más fácil, presione las puntas de su dedo índice y pulgar juntos, intente alejar los dedos, luego junte los dedos, luego, gire la muñeca. Wang Aiyang calificó a todos elemento por elemento. Se puede ver en el formulario que el paciente no obtuvo una puntuación alta en ninguno de los ítems. Por ejemplo, el paciente ni siquiera pudo alcanzar el punto de referencia de 50 grados cuando se trataba de la rotación de la muñeca, y solo obtuvo una marca como consuelo. Pero aún así, Wang Aiyang ya estaba extremadamente conmocionado. Los tendones necesitaban tiempo para sanar. Por lo general, un paciente solo puede ser dado de alta 16 semanas después de la cirugía. La primera etapa postoperatoria en sí tomó entre 3 y 4 semanas. Este fue el mejor resultado que un paciente que acaba de terminar su cirugía hace 3 semanas pudo lograr en esta prueba. Es muy raro que los pacientes conserven la función de sus manos después de una lesión tan grave. Wang Aiyang había hecho innumerables visitas a la sala y había hablado muchas veces con las familias de los pacientes en su vida. Volvió a consolar a los familiares del paciente y les dio algunas palabras de consejo. Los próximos días serán muy importantes. Las tareas se pueden asignar entre los miembros de la familia. Asegúrese de que no todos ustedes estén aquí constantemente. Arreglen el tiempo entre ustedes, solo una persona necesita estar aquí a la vez. Bien. No hay problema. El hecho de que tenían algo que hacer tranquilizó un poco a los miembros de la familia. Wang Aiyang desvió su atención del paciente. Se giró levemente y dijo: Dr. Lin, por lo que recuerdo, la técnica M-TAN requiere que el cirujano haga algunas reparaciones en el tendón. Sí, dijo Lin Ran. Cortar el tendón estimularía su crecimiento y mejoraría su capacidad de recuperación. La recuperación está yendo muy bien. El paciente todavía es joven después de todo. ¿La recuperación va mejor de lo que esperabas? Realmente no tengo un juicio preciso al respecto. Después de todo, no he hecho muchas de esas cirugías. Dr. Lin, lo ha hecho muy bien. Mientras hablaba Wang Aiyang, usó naturalmente el término Dr. Lin. A pesar de que Lin Ran y Wang Aiyang realmente no sentían nada, los pocos médicos residentes y muchos médicos asistentes a su lado no pudieron evitar echarles una mirada de soslayo. Para los cirujanos, todos los médicos superiores eran seres muy feroces y dominantes. En resumen, los médicos de mayor rango que no arrojaron todo tipo de abuso ya se consideraban buenos médicos. La mayoría de las veces, los médicos jefes de primer grado no se dirigen formalmente a alguien por el término médico. Al menos, no se dirigirían a médicos internos de esta manera. Jefe médico Wang, sentémonos en la oficina. Wukong-jun sintió que ya no necesitaban hablar delante del paciente y su familia.
Wang Yiyan siguió fácilmente ese buen consejo. Golpeó suavemente el hombro de Lin Ran y le pidió a Lin Ran que caminara a su lado para que les fuera más fácil hablar. El grupo de jóvenes médicos caminó en silencio detrás de ellos. Zumbido y una notificación apareció en la mente de Lin Ran nuevamente. Logro. Alabanza. Descripción del logro. El elogio de un colega es la mayor recompensa para un médico. Recompensa. Cofre del tesoro básico. Lo primero que hizo Lin Ran fue recordar la descripción del logro anterior que recibió. Preguntó en su mente. Cuando obtuve mi logro anterior de gratitud sincera, se dijo que la gratitud sincera de un paciente es la mayor recompensa para un médico. Ahora, ¿el elogio de un colega es también la mayor recompensa? Sí, respondió el sistema rápidamente. No puede haber dos grandes recompensas, ¿verdad? Lin Ran se sintió un poco incómodo. El sistema dijo. Está permitido en el contexto del idioma chino. Durante un tiempo, Lin Ran no tuvo nada que decir en respuesta. Después de despedir al médico jefe Wang Yiyan, la sala de reanimación regresó a un estado en el que la gente estaba ocupada trabajando o fingiendo estar ocupada trabajando. Hubo personas que se burlaron de Lin Ran, pero nadie buscó deliberadamente a Lin Ran para conversar ni le ordenó que volviera a trabajar. Probablemente, los médicos todavía estaban asimilando los nuevos puntos de conocimiento que obtuvieron durante los últimos días. Sin embargo, Lin Ran se sintió muy cómodo. Nunca se había llevado bien con los demás desde que era joven. Incluso después de ingresar a la universidad, había más chicas que chicos entre los que siempre hablaban con él. Lin Ran incluso encontró la paz que había perdido durante muchos días bastante agradable. Fue a una esquina, sacó su teléfono móvil y tocó el icono del juego en la pantalla. Luego seleccionó el cofre del tesoro básico flotando en la esquina de su ojo mientras estaba allí. Ah, es un suero energético de nuevo. Lin Ran levantó los ojos y vio que la caja emitía una luz verde familiar. Pero Lin Ran estaba ansioso por obtener sueros energéticos hoy en día. Contrariamente a sus expectativas, el sistema no emitió emisiones con frecuencia ni dio recompensas frecuentes. Había pasado un tiempo desde la última vez que obtuvo un cofre del tesoro básico. Junto con el suero energético que había obtenido esa vez, solo obtuvo 8 botellas de suero energético en total. Usó una botella y le quedaban 7 botellas. 7 botellas de suero de energía se consideraban muy valiosas para un médico que podría necesitar quedarse despierto hasta 10 veces al mes. Lin Ran guardó en silencio la pequeña botella verde que otras personas no podían ver. Antes de que comenzara su juego, preguntó en su mente. Sistema, ¿quién es el mejor en Yunhua cuando se trata de la técnica M-Tan? ¿Eres tú?, respondió el sistema. Lin Ran asintió con satisfacción y comenzó su viaje como jugador de bronce en el juego nuevamente. Capítulo 55. Mi madre cocinaba comida deliciosa cuando no estaba en casa. La sala de espera del departamento de emergencias del hospital Yunhua era de aproximadamente 130 pies cuadrados. Algunas viejas mesas de oficina se habían armado casualmente para formar un patrón desigual en el medio de la sala de espera. Todos solían sentarse en esas mesas para comer de sus loncheras o comida para llevar. Se colocaron algunas plantas verdes en el centro de esas mesas de oficina y alrededor de la sala de espera. Más de 10 sillas estaban esparcidas por la sala de espera. También había un taburete en la esquina, de pie allí como el de un puesto de barbacoa en la acera. La sala de espera estaba orientada al sur. Permitía que entrara una cantidad suficiente de luz solar en la habitación, pero tampoco era demasiado deslumbrante para los ojos. 2 médicos residentes abrieron la puerta y conversaron y rieron cuando entraron. Lo que primero entró en sus ojos fue la luz del sol que se había reflejado en las mesas, y Lin Ran, que estaba sentado en la esquina y jugando un juego. Los 2 médicos residentes charlando dejaron de hablar al unísono. En silencio fueron a sentarse en otro rincón que estaba lejos de Lin Ran. De repente sintieron una extraña sensación de inquietud. Oye, ¿por qué no salimos a comer? Cuando Lu Wenbin, el musculoso médico residente miró a Lin Ran, sintió como si estuviera mirando a un médico senior. El médico residente que había seguido a Lu Wenbin acababa de establecerse para relajarse. Pero cuando levantó la mirada para mirar a Lin Ran, sintió una enorme presión presionando sus hombros. No pudo evitar asentir y dijo, claro, comamos afuera. Ambos se levantaron al unísono. Cuando estaban a punto de salir de la sala de espera, Lu Wenbin se excusó inconscientemente. Doctor Lin, nos vamos primero. Claro, respondió Lin Ran, todavía enfocado en la pantalla de su teléfono móvil. Los 2 médicos residentes salieron de la sala de espera.
Después de caminar por una distancia, Lu Wenbin de repente se detuvo en seco y preguntó. ¿Por qué tuve que decirle que nos vamos primero? Sí, ¿por qué? ¿Por qué de hecho? Más de un médico joven había hecho esta pregunta ya que la sala de espera era el refugio de los médicos jóvenes. Los médicos asistentes, los médicos principales asociados y los médicos principales se quedaron en la oficina o en el quirófano. De hecho, dada la opción, la mayoría de los cirujanos prefirieron permanecer en el quirófano ya que encontraron el ambiente más cómodo. El acto de cortar y salvar la vida de otras personas llenó sus cuerpos de propósito. A los jóvenes médicos y pasantes médicos les gustaba el quirófano, pero no tenían muchas oportunidades de ingresar. En cuanto a la oficina, bueno, desde que el hospital comenzó a usar el sistema de registros médicos electrónicos, los jóvenes médicos no obtuvieron ningún placer de sentarse frente a las computadoras. Los registros médicos electrónicos debían tener un promedio de 10.000 palabras. Incluso con el método siempre confiable de copiar y pegar, de 20 a 30 pacientes por semana, en promedio, la tarea de escribir registros médicos era nauseabunda. Además de escribir registros médicos, los médicos jóvenes también tenían otras tareas importantes, como recetar medicamentos, dar consejos médicos, hacer rondas diarias en la sala, ayudar en cirugías, mientras aprendían y se preparaban para los exámenes continuamente. También tuvieron que mantener sonrisas para complacer a los médicos principales, por lo tanto, los jóvenes médicos en el hospital disfrutaron más de la sala de espera, ya que los médicos de mediana edad rara vez la pisan. Eso fue hasta que, Lim Ran comenzó a presionar a todos los médicos jóvenes. Las cirugías realizadas con la técnica M-TAN fueron cirugías de nivel 4. Por supuesto, las cirugías no se clasificaron exclusivamente según sus niveles de dificultad. Sin embargo, aquellos que podían realizar cirugías de nivel 4 todavía eran casi seguramente élites entre los médicos. Tal cirugía fue en realidad la cirugía soñada de los médicos jóvenes. Teóricamente, una cirugía realizada utilizando la técnica M-TAN podría involucrar a un médico asistente experimentado como primer asistente, y 2 médicos residentes más como ayudantes. Una vez que pensaban en esto, cualquier médico residente o pasante médico iría al balcón a tomar aire fresco, en lugar de sentarse en la sala de espera. A la presión se sumó la expresión seria de Lim Ran mientras miraba su pantalla, recordando a los demás a médicos severos. Lim Ran no estaba al tanto de esto, y se limitó a jugar felizmente su juego. El entrenador de Don Zizuan se recuperó muy bien. Aunque ya fue transferido a otro departamento, todavía estaba muy agradecido con Lim Ran. Dejó especialmente que Lim Ran agregara algunas de las cuentas de los personajes secundarios de los miembros del club para que cada vez que sus practicantes de juegos practicaran, pudieran invitar a Lim Ran a unirse y ayudarlo a subir de nivel. Aunque siempre decían cosas como perdimos la apuesta y aumentan la dificultad en el chat de voz, Lim Ran nunca se lo tomó en serio. Lim Ran. Alguien abrió la puerta de la sala de espera, produciendo un fuerte crujido. Wang Zuangyong, el interno médico del departamento de laboratorio médico, ingresó a la sala de espera. La gran bata blanca de Wang Zuangyong estaba limpia y limpia por el lavado. Fue increíblemente suave de planchar. Parecía relucientemente limpio. En lugar de un médico, se parecía más a un vendedor de automóviles o propiedades. ¿Puedes salir del trabajo a tiempo hoy? Wang Zuangyong preguntó. Sí. Me preguntaste en WeChat hace un momento, ¿verdad? La expresión de Lim Ran era seria. Su Chen Yaojin 1 estaba tratando de escapar de la persecución de los enemigos. Deslizó el lado izquierdo de la pantalla sin parar con el dedo índice de su mano derecha para proporcionar asistencia al pulgar de su mano izquierda. Como excelente cirujano, tenía un control perfecto sobre cada dedo suyo. Estabas trabajando horas extras cada vez que te pregunté antes de esto. Wang Zuangyong lo instó a darse prisa. Salgamos, Chen Wanao nos está esperando afuera. Saldré después de morir en el juego. Lim Ran de repente dejó de hablar. Se puso de pie en silencio y deslizó su teléfono móvil en su bolsillo. Lim Ran tomó el autobús a casa solo después de comer afuera con sus compañeros de cuarto. Su madre, Tao Pin, rara vez cocinaba. No cocinaba más de una vez a la semana, incluso cuando estaba de buen humor. Por otro lado, Lin Jiezhou fue muy trabajador. Pero realmente no había correlación entre lo trabajador que era alguien y lo deliciosa que era su cocina. A pesar de estudiar en la misma ciudad donde vivían sus padres, Lim Ran no solía ir a casa a comer. Lim Ran bajó del autobús en la entrada del callejón. El callejón se volvió más y más oscuro mientras caminaba por él.
Las luces de la calle instaladas hace unos años estaban empezando a parpadear y zumbar. Los trabajadores del ayuntamiento vinieron a repararlos a intervalos regulares, realizando trabajos de mantenimiento como el cambio de bombillas. Durante el tiempo entre el mantenimiento, los tramos de la calle serían brillantes, solo para estar separados por tramos igualmente oscuros. Afortunadamente, las cajas de luz a ambos lados del callejón estaban suficientemente iluminadas. Luces rojas, amarillas y verdes se entrelazaron para formar el horizonte. Era bastante mágico, bastante moderno y tenía el aspecto que tendría la noche en la ciudad. Cuando la gente se reunía durante el día, Lower Grove era en realidad un lugar muy ocupado. Los jóvenes trabajadores de cuello blanco en el edificio de oficinas cercano también tenían sus comidas aquí. Ocasionalmente comprarían pequeñas baratijas o recibirían inyecciones menores en esta parte de la ciudad. La atmósfera rápidamente se volvió espeluznante después de que la multitud se dispersó, y solo quedó la luz de las luces de la calle y los letreros LED. Sería aún más inquietante después de que todas las pequeñas tiendas en el callejón estuvieran cerradas. Lim Ran recorrió el callejón con las manos en los bolsillos. Pronto, vio la luz roja y amarilla de la clínica de su familia. La puerta principal de la clínica ya estaba cerrada, y había una pequeña puerta a un lado para que la gente entrara y saliera. La clínica dejó de proporcionar servicios de transfusión de líquidos después de la noche. También había cada vez menos personas que les compraban medicamentos, y básicamente habían dejado de ofrecer ese servicio. Esto se debía a que había una farmacia de 24 horas a 100 metros de su callejón, que tenía un stock completo de medicamentos y un sistema de puntos de bonificación de membresía. La clínica no pudo competir con eso. Había un ligero aroma en el patio. Lim Ran arrugó un poco la nariz. Estaba seguro de que ese era el olor de la cocina de su madre. ¿Hecho en casa? Lim Ran no pudo evitar sentirse sorprendido. Dio unos pasos rápidos hacia adelante y abrió la puerta en el lado norte de la casa. Como era de esperar, la mesa estaba llena de comida. ¿Por qué has vuelto? Tao Ping estaba bastante sorprendido de ver a su hijo. Lim Ran permaneció en silencio durante 2 segundos. No pasó mucho hoy. ¿Ya comiste? Sí. Eso es bueno, entonces. Tao Ping lanzó un suspiro de alivio y comenzó a poner la mesa de nuevo. Hice comida vegetariana. Puedes sentarte y tomar un poco de sopa. Tong Shen acaba de bajar de la montaña y no ha comido nada. Mientras hablaba, un joven monje novato que tenía unos 10 años entró, trayendo un chorro de vapor con él. Cuando vio a Lim Ran, saludó a Lim Ran y dijo con seriedad: «Joven patrón, ¿cómo estás?» Luego saludó a Tao Ping y dijo: «Gracias, budista laico». El agua del baño era muy cómoda. El joven monje novicio parecía fuerte y honesto. Tenía la cabeza afeitada y parecía casi una pequeña pelota de fútbol. Su túnica gris estaba limpia y parecía la vestimenta adecuada para las ceremonias. Tao Ping estaba muy feliz cuando vio al joven y honesto monje novicio. Ella lo detuvo, le frotó la cabeza y dijo con una sonrisa: «Tong Shen es muy educado». Tong Shen, la cara del joven monje novicio se puso rígida, y dijo suavemente: «Budista laico, por favor, no me toques la cara. Acabo de ponerle crema hidratante». «Bien, bien, bien. Debes cuidar bien tu cara para lucir linda por unos años más, al igual que nuestro Lim Ran». Tao Ping suspiró mientras hablaba. Se puso de puntillas para tocar la cabeza de su hijo y dijo: «Ya no es tan divertido después de que él creció demasiado». Lim Ran se sentó en silencio y aprovechó la oportunidad para rescatar al joven monje novicio de su madre, tocando la cabeza calva y lisa del joven monje novicio mientras estaba allí. Él preguntó: «¿Estás aquí para obtener medicamentos para tu maestro?» «Sí». El joven monje novicio bajó de la montaña a intervalos establecidos para comprar medicamentos. Alguien más lo acompañaría al principio, pero él había estado yendo y viniendo solo en estos días. Sopesó los pros y los contras entre tener su rostro o su cabeza frotada en su mente por un tiempo, luego se sentó obedientemente al lado de Lim Ran y dijo: «Cuando el maestro estaba haciendo pastillas para los budistas laicos esta mañana, de repente sintió un dolor en su cuerpo. Estómago y sufrió una indigestión. Me pidió que comprara un par de cajas de antiácidos para emergencias». «Ah, ¿el abad tiene dolores de estómago?». Tao Ping preguntó sorprendido. «Comí las píldoras que el abad hizo cuando tuve dolores de estómago en el pasado». «¿No toma sus propias pastillas?». El maestro dijo que sus píldoras solo resuelven la raíz de los problemas y no pueden satisfacer las necesidades urgentes. El joven monje novicio se inclinó levemente. «Tiene sentido». «Oh sí.
Tomé una excelente medicina tibetana hace 2 años. Resuelve las raíces del problema y también satisface necesidades urgentes. Iré a buscarlo. Puedes llevarlo a tu maestro más tarde. Mientras Tao Ping hablaba, regresó a su habitación para buscar entre sus existencias. El joven monje novicio dudó por unos segundos antes de cantar el nombre del Buda una vez. Mientras miraba la parte posterior de la figura de Tao Ping, dijo: Gracias, budista laico. Nota del traductor. Un general chino a principios de la dinastía Tang. También un personaje en King of Glory. Capítulo 56. Desayuno. La comida vegetariana que cocinó Tao Ping también sabía bastante bien. Ella hizo todo lo posible para conservar el sabor original de los ingredientes. También hizo todo lo posible para crear diferentes sabores mientras controlaba el nivel de aceite que usaba. Su meticulosa cocina y su ingenioso control de incendios hicieron que incluso los platos más comunes, como las coles chinas y las papas, fueran tentadores. Lin Ran probó algunos platos de verduras salteadas, menestros y verduras al vapor, luchando constantemente contra su creciente apetito. No pasó mucho tiempo antes de que bebiera la sopa de espinacas, sopa de hongos y sopa de brotes de bambú antes de acostarse en el sofá como si no tuviera huesos. Tocó la cabeza del joven monje novicio antes de encender el televisor en un canal aleatorio para verlo. Tong Shen se sentó con las piernas cruzadas en el sofá con el cuerpo en posición vertical de manera respetuosa. De repente se golpeó en la cabeza y dijo: Olvidé traer varitas de incienso aquí. ¿Varitas de incienso? Sí. Puedes quemarlos para calmar tu espíritu y tu mente. Reuní todos los materiales en la montaña yo mismo. Incluso agregué raíces angélicas, dijo Tong Shen con seriedad. Pero acabo de empezar a aprender cómo hacerlos, y puede que no sean muy efectivos, es la intención lo que cuenta. Tao Ping felizmente se sentó al otro lado del joven monje novicio y le acarició la cabeza. Tong Shen dijo: Mi maestro dice que, dado que me diste un lugar para quedarme, debo aceptarlo con un corazón piadoso y no puedo verlo como un budista laico. El templo de las 12 fuentes estaba ubicado en la montaña de las 12 fuentes en los suburbios de la ciudad de Yunhua. El viaje entre el templo de las 12 fuentes y la clínica Lower Grove tomó 3 horas en autobús, y fue muy laborioso para Don Shen ir y venir. Esta fue la razón por la cual Tao Ping había permitido que Don Shen se quedara una noche antes de regresar al día siguiente con la medicina. Lin Jiezhou tampoco tuvo objeciones. Por un lado, fue porque Don Shen era realmente lindo y también enfrentaba algunas dificultades reales. La casa también tenía habitaciones de invitados de sobra. Por otro lado, fue porque la pequeña clínica operaba con mucha más flexibilidad, en comparación con la de los hospitales. A lo largo de las 2 docenas de años que la familia Lin había dirigido la clínica Lower Grove, habían permitido que sus clientes pagaran a crédito, y también les permitieron a los clientes enviar objetos de valor como depósito. En los años anteriores, algunos residentes incluso habían llevado muebles para pagar sus facturas médicas. La familia Lin no tuvo más remedio que tomarlos. Como Chat había comenzado a ofrecer un sistema de pago durante los últimos años, la clínica Lower Grove también solicitó un código QR propio, y también acertadamente cronometrado. Del mismo modo, también habían estado apoyando las transacciones con tarjeta de crédito, que requerían tarifas de transacción por su parte, durante bastante tiempo. Lin Jiezhou incluso estaba dispuesto a aceptarlo si los bancos comenzaran a implementar servicios de tarjetas de crédito que permitieran la aprobación inmediata para el pago a plazos, al igual que en los dramas coreanos, algún día. El proceso de pensamiento de Tao Ping fue mucho más superficial. Ella solo frotó felizmente la cabeza de Dong Shen y dijo: Entonces, también aceptaré tu regalo con un corazón piadoso. También hice partidos. Puedes usarlos para encender las varitas de incienso. Tong Shen estaba lleno de sonrisas, ya que su trabajo fue reconocido. Esto lo hizo parecer aún más obediente, como un malamute de Alaska. Tao Ping fue sola a buscar los accesorios utilizados para quemar las varitas de incienso. Fue un placer de estilo muy chino dejar que un rastro de humo de incienso flotara en la habitación. También fue un comportamiento muy apropiado para un erudito. Tao Ping también encendía una varita de incienso y la disfrutaba con todo su corazón cuando tomaba té, jugaba con sus perlas, jugaba con su porcelana, leía o podaba sus plantas en macetas. El quemador de incienso que más usaba en los días normales era una pieza decorativa, hecha de ébano. Estaba tallado en la forma de un pequeño violonchelo, y donde se suponía que las cuerdas se habían vaciado, permitiendo que las varitas de incienso, que se colocaban horizontalmente en el interior, ardieran a la intensidad correcta cuando se iluminaban.
Tao Ping encendió un fósforo. Después de que la llama se estabilizó, lentamente acercó el extremo inferior de la llama al extremo superior de la varilla de incienso. Encendió el palo de incienso con la llama interior. De esta manera, la varilla de incienso se quemaría lentamente en lugar de quemarse de una vez y causar desperdicio. Es mucho mejor que las que compro yo mismo. Tao Ping arrugó la nariz encantada. Lin Ran y Lin Jiezhou se miraron. Claramente, no compartían su pasión. Pero esto era algo común en sus vidas por lo que no valía la pena preocuparse. El joven monje novicio juntó las palmas de sus manos y dijo: el maestro dijo que yo también tengo mucho talento para hacer varitas de incienso. Si te gusta, puedo traer más la próxima vez, budista laico. Sí, puedes hacer diferentes con sabor. Tao Ping frotó la cabeza del joven monje novicio y dijo: pero no tienes que traer demasiados. Solo enciendo uno cada pocos días. Bien. El joven monje novicio bostezó levemente mientras hablaba. Ya es hora de dormir, ¿no? Ve y prepara la habitación tú mismo. Esto fue cuando Tao Ping no actuó como un anfitrión. El joven monje novicio le dio las gracias suavemente, como si estuviera acostumbrado a este tipo de situaciones. Fue solo a la habitación de invitados arriba, sacó las sábanas, las puso sobre la cama y la funda de almohada, ya estaba bastante familiarizado con la habitación de invitados de la familia Lin. Al día siguiente. En el momento en que se despertó, Lin Ran escuchó a alguien barriendo el patio. Estiró el cuello para echar un vistazo. Como se esperaba, vio a Dong Shen con una pequeña túnica budista, barriendo el patio diligentemente. También había una cuenca de agua al lado de Dong Shen, que se usaba para evitar que el polvo llegara a él. Dong Shen agitó la escoba, que era del mismo tamaño que él a una velocidad moderada. Se despertaba temprano cada vez que se quedaba con la familia Lin para limpiar el lugar. Realizó tareas como fregar las barandas y los marcos de las puertas, al igual que cuando se quedó en el templo de las 12 fuentes. Lin Ran bajó las escaleras después de lavarse la cara y enjuagarse la boca. Fue a la tienda de desayunos en el callejón para comprar palitos de masa frita y leche de soya, después de frotar la cabeza de Dong Shen, por supuesto. Cuando Lin Ran regresó y llamó a Dong Shen para que comiera, Dong Shen vino tan obediente como un niño normal. En comparación con la comida vegetariana que preparó Tao Ping, Dong Shen prefería los palitos de masa fritos grasientos y el pudín de tofu que estaba lleno de saborizantes. Tomar con calma. Si no es suficiente, puedes tomar un poco de pudín de tofu de tío Lin. Tao Ping sonrió. Lin Jiezhou se congeló a mitad de camino mientras disfrutaba de la comida. ¿Por qué no dejas que tenga el tuyo? Puedes beber el mío si quieres más. Lin Jiezhou instantáneamente mostró una sonrisa de satisfacción. Dong Shen no entendió lo que acababa de pasar en absoluto. Reflexionó un momento y dijo: el maestro dijo que recibiré un salario después de estudiar en el Instituto de Estudios Budistas. Entonces, los trataré a todos ustedes con pudín de tofu. Está bien, está bien, está bien, dijo felizmente Tao Ping. Luego le dio un codazo a Lin Ran y dijo: ya te graduaste de la universidad. ¿Por qué no nos estás tratando a todos con pudín de tofu? Lin Ran bajó lentamente el cucharón y le dijo a su madre: yo fui a comprar el tazón de pudín de tofu que estás comiendo ahora. Ah, la cara de Tao Ping se congeló por un momento. Luego comenzó a gritar: no tomé una foto del primer regalo que mi hijo me compró desde que conseguí un trabajo. Capítulo 57. Alguien para operar el retractor. Lin Ran salió de casa 10 minutos antes de lo habitual y le dio al joven monje novicio un paquete de antiácidos, un paquete de mifedipina y una caja de ungüento para hemorroides Maiyinglong antes de enviar al monje novicio al autobús. Dong Shen encontró un asiento vacío de una manera experta. Después de despedirse de Lin Ran, sacó una copia de Knowing Wars 1 y la leyó en voz baja. Lin Ran se paró frente a la carretera. Esperó a que saliera el autobús antes de caminar hacia el hospital Junhua. Los médicos se sentían más cómodos al amanecer. Antes de hacer rondas de sala, no necesitaban asumir todo tipo de responsabilidades del hospital. Después de abandonar sus casas, no fueron atados por los yugos conocidos como sus responsabilidades desde el hogar. Podrían ser una persona libre durante una hora todos los días. Aunque Lin Ran no se había integrado completamente en la vida hospitalaria, aún disfrutaba mucho el tiempo perdido durante el viaje. Lin Ran solo comenzó a enfocarse cuando las palabras Hospital Junhua, que estaban hechas de acero, aparecieron frente a él. Lin Ran ingresó al hospital, se cambió y se dirigió a la sala de espera, ya que todos los internos generalmente se reunían en la sala de espera antes de ser llamados uno por uno.
Doctor Lin, la enfermera Wang Jia llamó a Lin Ran. Parecía haber corrido aquí ya que su nariz estaba ligeramente roja y tenía una gota de sudor. Lin Ran se detuvo en sus pasos y la miró. La enfermera jefe me pidió que trabajara con usted, dijo la enfermera Wang Jia con entusiasmo. Desde hoy en adelante. Te seguiré mientras realizas una cirugía utilizando la técnica M-TAM. Oh, está bien, Lin Ran hizo una pausa por un momento y dijo con una sonrisa. Entonces te estaré molestando en el quirófano. Wang Jia sacudió la cabeza sin parar y dijo alegremente. No hay problema, no hay problema. Me esforzaré por aprender. Un nuevo método quirúrgico fue un desafío no solo para los médicos, sino también para las enfermeras. Para que un equipo trabaje perfectamente juntos, aparte de los médicos, las enfermeras también deben estar familiarizadas con el método quirúrgico. Esto fue para que ella pudiera pasarle al médico el equipo correcto en el momento correcto, y llenar los vacíos cuando el médico centró su atención en un aspecto para ayudarlo a verificar si se había perdido algo. Antes de madurar para convertirse en médicos residentes con experiencia o incluso para atender a médicos, la mayoría de los médicos habían experimentado que las enfermeras quirúrgicas las regañaran, las enfermeras quirúrgicas les dijeran que las enfermeras circulantes les dijeran que se apuraran. Esto fue especialmente cierto para cirugías menores como apendicectomías porque los médicos jóvenes usaron estas cirugías para practicar. Era muy posible que las enfermeras hubieran asistido en casi 100 casos de tales cirugías. Muy pocos de ellos pudieron contenerse y no decir nada cuando vieron a un joven médico con manos torpes que no pudo quitar el apéndice del paciente incluso después de intentarlo durante mucho tiempo. Y cuando se trataba de cirugías mayores, como las realizadas con la técnica M-TAM, las enfermeras no podían simplemente confiar en familiarizarse con la técnica a lo largo del tiempo. Tampoco hubo muchas cirugías para que practicaran las enfermeras. Por lo tanto, muchos hospitales requieren que las enfermeras participen en discusiones preoperatorias de cirugías mayores para que puedan aprender los pasos de las cirugías. Aquellos que tenían otras intenciones incluso se familiarizarían y conocerían al cirujano jefe. En este momento, Wang Jia ya quería conocer a Lin Ran mientras sus ojos brillaban. Wang Jia lo siguió y le preguntó. Doctor Lin, ¿puede contarme sobre el equipo exacto y las personas que necesita, y escribiré un informe? Realmente no tengo ninguna solicitud especial. Lin Ran pensó con cuidado. La técnica M-TAM en realidad no requería ningún equipo especial. El hospital Junhua podía usar al menos 3 métodos quirúrgicos cuando se trataba de suturar los tendones flexores, y había lanzado al menos 10 nuevos métodos quirúrgicos en otros campos. La técnica M-TAM estaba naturalmente entre ellos. De hecho, la sutura de los tendones flexores se había llevado a cabo en el departamento de ortopedia, el departamento de cirugía general y el departamento de emergencia del hospital Junhua. La diferencia entre ellos era simplemente una cuestión de frecuencia y tasa de éxito. Muchas veces, en los hospitales, especialmente en los hospitales generales de grado terciario a gran escala, los métodos quirúrgicos lanzados no se decidieron en función de los departamentos o el nombre de los departamentos, sino por médicos de alto rango de los departamentos. Por un lado, esto se debía a que varias evaluaciones de títulos profesionales y acreditaciones anuales requerían que los médicos lanzaran nuevos procedimientos quirúrgicos y métodos quirúrgicos. Mientras tanto, los médicos hábiles y orgullosos a menudo tenían nuevas ideas y nuevos intereses. Los hospitales no solo no los detendrían, sino que también brindarían apoyo. También se podría decir que los hospitales no podrían detenerlos incluso si quisieran. El departamento de emergencia era un departamento grande en el hospital Junhua. Otros departamentos solo cooperarían con Wukong-jun para arrebatar negocios del departamento de cirugía de la mano. El único departamento que no cooperaría con Wukong-jun sería el departamento de cirugía de la mano, por supuesto. Wang Jia pensó que Lin Ran no entendía, y dijo especialmente. No tiene que ser una solicitud especial. Puedes plantear cualquier solicitud. Será difícil plantear esas solicitudes más adelante si no las menciona ahora. Esperemos a que haya pacientes antes de hacer los arreglos exactos, dijo Lin Ran. Si lo desea, habrá pacientes dentro de un día. ¿Es mejor si arreglamos primero? ¿El director del departamento Uo encontró pacientes? Lin Ran interrumpió a Wang Jia. La fuente de los pacientes fue el mayor obstáculo cuando los médicos lanzaron nuevos métodos quirúrgicos. Como no podían hacer pacientes solos, solo podían esperar. Esto puso muchas investigaciones médicas en circunstancias muy complicadas.
Por ejemplo, uno de los logros de Wu Jieping, un científico médico de nivel Einstein del Hospital de la Facultad de Medicina de la Unión de Pekín, fue confirmar la existencia de una nueva enfermedad, la hiperplasia medular suprarrenal. Para que haya evidencia sólida de esta enfermedad, tardó 16 años, a partir de 1960, en reunir 17 casos, con solo un caso por año en promedio. Este tipo de espera pasiva hizo que la investigación médica sea similar a la investigación de astronomía. Wang Jia no podía entender lo que Lin Ran estaba pensando. Estupefacta, dijo, hay muchas personas con lesiones en los tendones flexores. Habría uno en nuestro hospital cada pocos días. Si tiene prisa por uno, podemos llamar a atención médica de emergencia y pedirles que envíen a más pacientes con lesiones del tendón flexor. Además, también podemos pedirle al director del departamento 1 que notifique a los hospitales del distrito y del condado. Probablemente podremos tener un paciente ese día si tenemos suerte. Con esa repentina comprensión, Lin Ran volvió a preguntar. ¿Qué tal mi asistente? ¿Quién será mi asistente? Director del departamento 1. Wang Jia hizo una pausa por un momento y agregó. Debido a que no tiene las calificaciones para convertirse en un cirujano jefe, se escribiría en los registros quirúrgicos que el director del departamento 1 es el cirujano jefe y usted es el asistente. Sin embargo, asumirá el papel de cirujano jefe durante las cirugías reales. Sacó la lengua mientras hablaba. Creo que el director del departamento 1 hablará contigo cuando llegue el momento. No le digas que te dije esto de antemano. Lin Ran asintió para mostrar que entendía. No mucho después, el director del departamento 1 convocó a Lin Ran, como se esperaba, para hablar sobre quién sería el cirujano jefe y quién sería el asistente. A Lin Ran no le importaba de una forma u otra. Solo solicitó. Necesito un segundo asistente, por si acaso. Era muy ridículo tener un director de departamento como asistente. El director del departamento 1 tenía mucho trabajo por hacer, y no le era posible permanecer en el quirófano todos los días para hacer recados para Lin Ran. En realidad, muchos directores de departamento estaban acostumbrados a ser el cirujano jefe solo de nombre y dejar que los médicos que estaban debajo de ellos realizaran la cirugía real. Huo Kongjun probablemente solo prestaría más atención a Lin Ran en las etapas iniciales. Lo que Huo Kongjun quería era un departamento de emergencias más grande en lugar de un gran par de grilletes. Te hubiera dado uno incluso si no lo hubieras pedido, dijo Huo Kongjun alegremente. Me encargaré de que Lu Wenbin se convierta en tu segundo asistente. Acaba de terminar su trabajo doméstico. Deja que te siga y aprenda. En realidad, preferiría enviar un médico tratante para aprender de Lin Ran porque un médico tratante podría dominar la técnica M-Tan en un tiempo más corto. Sin embargo, el estado de Lin Ran como interno médico era demasiado discordante y no tuvo más remedio que enviar un médico residente. Lin Ran estaba aún más indiferente hacia esto. Lo que necesitaba era alguien para operar el retractor. Nota del traductor. Un libro de Wu Hong, un influyente erudito confuciano durante la dinastía Song. No hay traducción al inglés de este libro. Capítulo 58. Departamento 1. Desde que asumió su deber como médico, Lu Wenbin había sido considerado uno de los tíos del departamento de emergencias. Su cuerpo estaba en buena forma, y podía ser tan alto como 5 pies y 9 si usara zapatos. Aunque no adelgazó lo suficiente como para revelar sus abdominales después de años de entrenamiento, el grosor de los músculos de su pecho fue suficiente para evitar que las pinzas hemostáticas se engancharan en su aorta. La dureza de sus músculos glúteos fue suficiente para romper la aguja para la inyección. Además de tener la piel áspera, mucho cabello sobre su piel, una cara posiblemente asimétrica, un puente nasal no lo suficientemente alto, ojos no lo suficientemente grandes y una línea del cabello ligeramente más alta, solo tenía algunos otros defectos. Un poco piernas dobladas, pies ligeramente apestosos, orejas prominentes, cuello corto, labios gruesos, personalidad sumisa, salario bajo, sin automóvil, sin casa y sin dinero en su cuenta bancaria. Independientemente de eso, de acuerdo con los estándares del Departamento de Emergencias, cualquier persona menor de 35 años sin signos de discapacidad y que poseía algún grado de habilidad se consideraba un miembro del departamento. Por lo tanto, todos en el departamento lo cuidaron lo más posible. Cada vez que los médicos que asistían se relajaban, siempre preguntaban por Lu Wenbin. Lu Wenbin también estaba lleno de entusiasmo todo el tiempo, podía usar el retractor en el quirófano durante un mínimo de 2 o 3 horas. Durante la cirugía, era necesario cortar la piel en línea recta con un bisturí.
Sería necesario separar aún más los músculos con un gancho plano especial a uno o ambos lados para expandir el campo de visión del cirujano en el cuerpo del paciente. Se consideró que usar un retractor era un trabajo físico muy agotador, ya que los músculos eran componentes activos del cuerpo. Por lo tanto, los músculos del paciente se contraerían hacia el centro de la incisión cuando se usara el retractor sobre ellos. Por lo tanto, los médicos y pasantes residentes que usaban retractores a menudo tenían brazos fuertes después de estar en el quirófano durante mucho tiempo. Los resultados de los esfuerzos de Lu Wenbin para mantenerse en forma no solo fueron reconocidos en el quirófano. Cuando se mostraba en la sala de emergencias o en la sala de tratamiento, los médicos y las enfermeras a menudo también pedían su ayuda. Deambular como una planta rodadora entre diferentes departamentos fue originalmente el destino de Lu Wenbin como un joven departamento. Lo que lo hizo más feliz ahora, fue que el tortuoso entrenamiento estandarizado finalmente había terminado. Ya no era necesario que deambulara entre diferentes departamentos. Finalmente, podría arraigarse en el departamento como un trozo normal del departamento y crecer bajo el glorioso cuidado del jefe de residentes, los médicos asistentes, los médicos principales asociados y los médicos principales. Lu Wenbin respiró hondo mientras distinguía cuidadosamente el olor a povidona yodada y otros 84 aromas diferentes. Cuando el rayo del sol brilló en su rostro, cada cabello fino en su rostro se hizo claramente visible. Lu Wenbin. El director del departamento, lo llamó. Lu Wenbin parecía un reno alegre corriendo hacia Santa. Director del departamento. A partir de hoy, aprenderás la técnica M-Tan de Lin Ran. Todo lo que aprendes cuenta. Kong-Jun se dio la vuelta y se fue después de que terminó de hablar. No le dio a Lu Wenbin el menor tiempo para reaccionar. Cuando Lu Wenbin volvió a sus cabales, su supervisor directo, el director del departamento asociado Du, ya se había encontrado cara a cara con él. Sonriendo, dijo: Joven Lu, felicidades. La técnica M-Tan es un gran proyecto en nuestro departamento de emergencias. Incluso dentro de toda la provincia, también es un proyecto de alta gama. Será algo muy prometedor en el futuro. Para usted, ser seleccionado por el director del departamento en este momento, también se considera un desafío y un golpe de buena suerte. Tienes que mantener una buena actitud, trabajar duro y obtener la verdadera esencia de la técnica. Parecía haber confusión en los ojos de Lu Wenbin. ¿Todavía no está completamente vendido?, preguntó. Director del departamento, ¿voy a ayudar a un interno? El cirujano jefe es el director del departamento Lin Ran es solo el primer cirujano asistente. Eres el segundo cirujano asistente, corrigió Lu Wenbin, director asociado del departamento Du. Pero, esto es demasiado extraño. ¿Qué tiene de extraño? La sociedad actual ya no juzga a un héroe por su certificado académico. ¿Y qué? ¿Crees que deberías ser el primer asistente de cirujano y Lin Ran debería ser el segundo asistente de cirujano solo porque ya eres un médico residente mientras él es solo un interno? El director del departamento Du estaba muy interesado en agregar que el mariscal Tian Pen no solo podía ser el segundo compañero de aprendizaje de su maestro. Sin embargo, para evitar agitar demasiado a Lu Wenbin, el director del departamento asociado Du resistió firmemente ese impulso. Decidió mantener este secreto hasta el juego de cartas en la noche. Lu Wenbin parecía aturdido cuando dijo: no me importa si seré el primero o el segundo cirujano asistente, pero, entonces todo debería estar bien. El director del departamento asociado, Du, le dio unas palmaditas en el hombro a Lu Wenbin y le dijo: no necesitas sentirte abrumado. Continúas siendo joven. Estás en la etapa de aprender nuevas habilidades. Debe pensar así. Si debe dominar la técnica M-Tan, ¿cree que tendrá que preocuparse por ser promovido a un médico tratante? Esta es una buena oportunidad por la que los otros médicos nunca podrán luchar, incluso si así lo desean. Lu Wenbin susurró suavemente. Entonces, dáselo a los otros médicos. El director del departamento asociado Du tosió 2 veces y dijo: el director del departamento se ha enamorado de usted y no tengo otra opción en el asunto. Dejémoslo así. En el momento en que terminó de hablar, se dio la vuelta y desapareció sin dejar rastro. Lu Wenbin no tenía de dónde ir para pedir ayuda ni a nadie para escuchar sus quejas, dondequiera que fuera, los médicos residentes lo evitaban como la peste. En cuanto a los médicos asistentes, Lu Wenbin no se atrevió a molestarlos. Lu Wenbin, te hemos estado buscando. La enfermera Wang Jia entró corriendo y agarró a Lu Wenbin. Luego preguntó: ¿no estabas en la oficina o en el quirófano? ¿Dónde fuiste?
Yo tampoco lo sé, Lu Wenbin pronunció estas pocas palabras débilmente, y rápidamente preguntó. ¿Sabes dónde está el director del departamento 1? El director del departamento 1 se puso en contacto con el centro de gestión del flujo de pacientes. ¿El centro de gestión del flujo de pacientes? Sí. Hay un caso de un paciente con rotura de tendones en el pulgar en el condado de Lantai. El plan original era realizar una amputación. Sin embargo, el director del departamento se enteró y contactó al paciente. Él quería que el paciente viniera a nuestro departamento de emergencia para recibir la cirugía de la técnica M-TAM. Ahora está tratando de persuadir al paciente. Wang Jia respondió a la pregunta planteada por Lu Wenbin, y ella continuó diciendo. El Dr. Lin está en el antiguo almacén. Me informó que te pida que vengas allí y practiques cuando te vea. Espera un segundo, hablas demasiado rápido. ¿En qué está tratando de persuadir al paciente o director del departamento? Lu Wenbin estaba un poco confundido. Wang Jia hizo un puchero y en silencio lo llamó un novato en su corazón. Sin embargo, ella continuó diciendo. El paciente planeaba someterse a una cirugía de amputación principalmente debido a consideraciones financieras. El costo de una cirugía de amputación en el hospital terciario local de grado B es de aproximadamente 3.000 RMB. El costo será de alrededor de 6,000 si se realiza la técnica M-TAN para coser los tendones. El director del departamento 1 propuso reducir el costo a la mitad con la esperanza de que el paciente acepte la invitación para recibir la cirugía de la técnica M-TAN. ¿El paciente acordó ser amputado para ahorrar dinero? Lu Wenbin, un joven médico que acababa de terminar el entrenamiento estandarizado, estaba muy sorprendido. Pensó para sí mismo y luego dijo. Dado que el director del departamento 1 se ha ofrecido a reducir la tarifa, el paciente debería estar ansioso por venir, ¿verdad? ¿Por qué necesitaba convencerlo? Los gastos médicos no son lo mismo que la cirugía. Wang Jia había sido enfermera durante varios años. Ella había visto más pacientes que Lu Wenbin, por lo que simplemente dijo. Los pacientes tienen que alquilar un automóvil por 1,000 RMB solo para viajar desde el condado de Lantai a Yunhua. Sin mencionar que el costo del tratamiento médico será más alto en comparación con sus gastos locales de tratamiento. Además, después de la cirugía de amputación, el paciente puede ser dado de alta del hospital muy pronto y volver a trabajar. Pero el período de recuperación para obtener una reparación del tendón flexor será más largo. El paciente no tiene seguro médico ni un trabajo permanente. Ahora, su costo médico aumentará pero sus ingresos se reducirán. Por lo tanto, el director del departamento 1 fue a persuadirlo. Lu Wenbin tenía muchas preguntas, pero no podía sacarlas de su pecho. Date prisa, el Dr. Lin está esperando. Wang Jia instó. Lu Wenbin no tuvo más remedio que seguirla hasta el viejo almacén primero. El antiguo almacén estaba ubicado en un lugar donde el departamento de pacientes hospitalizados había acumulado previamente sus bienes y materiales. Actualmente, se usaba para almacenar algunos bencenos crudos y bienes antiguos, que no se movían con frecuencia. Lu Wenbin había estado en el departamento de emergencias durante unos años, pero solo había ido al almacén a buscar suministros 2 veces. Cuando llegaron al lugar y abrieron la puerta, lo primero que se reflejó en sus ojos fue una hilera de patas de cerdo. Las blancas y crudas patas de cerdo estaban colgadas debajo de la pantalla de la lámpara. Lim Ran estaba de pie justo en el medio de la habitación. Junto con la vieja y sombría atmósfera en el almacén, la escena apareció como un extraño ritual en movimiento. Dr. Lin, hemos llegado, gritó Wang Jia para disipar el extraño pensamiento que se materializaba en su mente. La cara de Lu Wenbin se puso pálida un poco antes de preguntar. ¿Las patas del cerdo también están en el almacén? Los compré. Lim Ran levantó la cabeza y miró a Lu Wenbin cuando dijo. Dr. Lu, voy a usar el tendón flexor en la pata trasera del cerdo como material experimental. ¿Probamos esto como un equipo? En realidad, Lim Ran estaba más ansioso por dejar que Lu Wenbin lo probara. De lo contrario, sería un problema para él si tomara un asistente que no entendiera nada sobre la técnica M-TAM. Lu Wenbin no pudo evitar sentirse un poco vacilante. He cortado el tendón profundo en la articulación metatarso-falángica 2 de manera horizontal. Lim Ran sostenía un bisturí mientras señalaba la pata de cerdo frente a él. Es básicamente equivalente a la lesión por reparación del tendón flexor encontrada en la zona segundo de la articulación metacarpofalángica 3. Ahora lo demostraré realizando un conjunto de puntadas para usted. Lim Ran no pidió la opinión de Lu Wenbin.
Acaba de comenzar a explicar sus preparativos anteriores a Lu Wenbin. Poco después, Lin Ran dejó el escalpelo y recogió el portaagujas. Entonces, ¿qué debemos hacer si el director del departamento 1 no logra convencer al paciente? Lu Wenbin preguntó de la nada. Los movimientos de Lin Ran no mostraron ni el más mínimo signo de vacilación. Solo dijo: desde que comenzamos a buscar pacientes, no hay forma de que no podamos encontrar ninguno. Solo esperaremos en paz y todo estará bien. Mientras hablaba, la aguja que sostenía en la mano ya había perforado el tendón flexor de la pata trasera del cerdo. Una puntada tras otra, Lin Ran siguió sin decir una palabra. Sin embargo, la dirección de la operación se ajustó ligeramente a un ritmo en el que era conveniente que Lu Wenbin participara. Lu Wenbin tragó en silencio. Nota del traductor. 1. Mariscal Tianpeng. Referido como el comandante de las fuerzas navales celestiales en la historia china llamada Viaje al Oeste. 2. Articulación metatarsofalángica. Articulaciones entre los huesos metatarsianos del pie y los huesos proximales de los dedos. Fuente. Wikipedia. 3. Articulación metacarpofalángica. Articulaciones más grandes de la mano situadas entre los huesos metacarpianos y las falanges proximales de los dedos. Capítulo 59. Práctica. La reparación del tendón fue un trabajo meticuloso. Uno podría pasar un largo periodo de tiempo entrometiéndose con los tendones flexores en la pata trasera de un cerdo. Lin Ran tampoco tenía prisa. Estaba siguiendo sus pasos en la operación a un ritmo pausado. Fue una oportunidad para que él practicara, y también una oportunidad para que él explicara la técnica M-Tan a los otros dos. La técnica Master Level M-Tan fue realmente excelente. Pero aún estaba lejos de Perfect Level. La principal diferencia radica en la tasa de éxito de la cirugía y la recuperación de la capacidad de la mano después de la cirugía. Por supuesto, una lesión típica del tendón flexor no era tan diferente a cualquiera con Master Level o Perfect Level M-Tan Technique. La probabilidad de fracaso para ambos era extremadamente baja si uno solo realizaba la cirugía usando el procedimiento fijo. Además, incluso si uno no siguiera el procedimiento, la cirugía en sí sería un éxito. Era solo eso, el grado de recuperación no sería ideal. Podría ser 20% o 30% menor que la tasa de recuperación esperada. Sin embargo, el grado de recuperación aún sería mayor que los casos exitosos de la mayoría de los médicos. Pero, de nuevo, Lin Ran no podía esperar que todos los casos en los que se involucró fueran casos típicos de lesiones del tendón flexor. La mayoría de los casos fallidos ocurrieron en situaciones atípicas. Los casos atípicos también fueron el mayor desafío para los médicos. El desarrollo de la medicina clínica podría verse como un proceso que gradualmente introdujo a personas con enfermedades médicas atípicas, estructuras anatómicas atípicas, condiciones físicas atípicas y lesiones atípicas en casos médicos típicos. Tomemos, por ejemplo, la apendicitis, que era conocida por ser la cirugía laparoscópica más simple según los estándares modernos. La tasa de mortalidad debida a esta afección médica en los últimos 100 a 1000 años fue más que la de los poetas que publicaron sus poemas. La medicina moderna fue capaz de conquistar la apendicitis debido a una acumulación de experiencia paso a paso de los médicos que realizaron esta cirugía con el tiempo. Por ejemplo, Collins recopiló los datos de 50,000 casos relacionados con la apendicitis en 1995, haciendo un resumen sobre la posición del apéndice en el cuerpo humano. Esto confirmó que los apéndices del 95,48% de las personas estaban ubicados en su abdomen inferior derecho. Solo el 0,58% de las personas tenían sus apéndices ubicados en su abdomen superior derecho. Eso les dio a los cirujanos la idea de cortar la parte inferior derecha primero para el apéndice. Si no pudieran ubicar el apéndice allí, lo buscarían en la esquina superior derecha. Si todavía no podían encontrarlo, simplemente avanzarían a la esquina inferior izquierda. No necesitaban mirar a través de los intestinos en todo el estómago a ciegas, los cirujanos ahora sabían que había 8 posiciones anormales para el apéndice, 6 casos diferentes de displasia 1, 4 tipos de deformidades y también 4 tipos de tejidos ectópicos 2. A partir de ahí, estos casos, que alguna vez se clasificaron como casos atípicos, se clasificaron como situaciones típicas. La incisión requerida para extraer el apéndice en una laparotomía también había mejorado de ser tan larga como la longitud de un brazo, a ser tan larga como la longitud de un dedo. Más tarde, se mejoró para que el cirujano solo requiriera 3 agujeros debajo de la laparoscopia, fue lo mismo para la técnica M-Tan.
Desde su aparición en los años 90, la técnica se había utilizado para atacar las lesiones típicas del tendón flexor. Más tarde se mejoró lentamente. Lim Ran estimó que la técnica Perfect Level M-TAN debería ser capaz de apuntar a la mayoría de las lesiones del tendón flexor en la zona segundo. El rango para el nivel maestro no debería diferir demasiado. Sin embargo, la tasa de éxito y la efectividad de algunos casos atípicos, que aparecerían en raras ocasiones, mostrarían resultados más pobres. De todos modos, los médicos no podían garantizar qué tipo de pacientes se encontrarían. Dado que el director del departamento, esperaba obtener negocios del departamento de cirugía de la mano, un gran número de pacientes con lesiones en los tendones flexores definitivamente serían enviados allí en un futuro previsible. Una vez que el número de pacientes aumentara, definitivamente aparecerían casos atípicos, e incluso tendrían que ver qué tan lejos estaban estos casos atípicos de los casos típicos. Lim Ran no esperaba que el sistema simplemente le enviara una técnica de nivel perfecto de M-TAN como regalo. Hasta el momento presente, solo pudo obtener un libro de habilidades de nivel 1 al abrir el cofre del tesoro intermedio y adquirir una mejora de habilidad de nivel perfecto. El rango de opciones para la actualización también se limitó a las habilidades básicas. La técnica Master Level M-TAN se adquirió mediante la activación de un solo libro de habilidades. Era un tipo de método quirúrgico. Sin embargo, Lim Ran ni siquiera tenía la más mínima seguridad de si podía obtener la técnica Perfect Level M-TAN u otras técnicas de reparación de tendones de libros de habilidades similares. A decir verdad, incluso si el sistema le dio un nuevo libro de habilidades, el mejor escenario posible era solo él expandiendo su biblioteca de habilidades personales. No podía actualizar su técnica M-TAN, que ya estaba en el nivel maestro, al nivel perfecto. El valor para ello era demasiado bajo. Solo tomaría ese tipo de decisión si fuera estúpido, y no lo fuera. Lim Ran ya había probado su nivel de coeficiente intelectual antes. Recibió la respuesta a lo que debía hacer una vez que analizara la situación en serio. La mejor manera para que Lim Ran mejorara era mejorar los estándares de sus habilidades. Él ya era el mejor médico en Yunhua en términos de la técnica M-TAN. Si continuaba realizando las cirugías, era obvio que mejoraría. La esencia de un artículo vendría a ti después de leerlo más de 100 veces. Lo mismo fue para realizar cirugías. Si uno pudiera realizar el mismo método quirúrgico más de 100 veces, incluso los débiles serían capaces de alcanzar estándares superiores al promedio tarde o temprano. Si un médico pudiera realizar el mismo método quirúrgico más de 1000 veces, definitivamente se volvería excelente en ese campo. Lim Ran estaba cosiendo los tendones flexores que cortó en el retropié, y lo estaba haciendo de manera ordenada. También hablaba de vez en cuando. Después de penetrar el tendón con la aguja horizontalmente, inserte la aguja en el lado opuesto del tendón lo suficiente como para penetrar verticalmente la aguja en el tendón, ata el nudo cerca del final. Bloquee el segundo bucle del hilo en el nudo del primer bucle del hilo, luego penetre nuevamente el tendón con la aguja. Puedes atar otro nudo al final del tendón. Será mejor si lo hicieras en el centro de la palma. Lim Ran llevaba un par de lupas. Se estaba centrando en el medio de su campo de visión. No volvió la cabeza hacia atrás. Pero Lu Wenbin sabía que Lim Ran le estaba hablando. Las manos de Lu Wenbin también se movían silenciosamente por su cuenta. Ni siquiera se dio cuenta. Todavía estaba muy lejos de dominar la técnica M-TAN. Incluso podría decirse que todavía no tenía muy claro qué estaba haciendo Lim Ran y por qué estaba haciendo esas cosas. Esto fue a pesar del hecho de que Lim Ran le había explicado todo el procedimiento una vez. Sin embargo, uno tendría que aprenderlo paso a paso de esta manera para comprender y dominar un método quirúrgico. El proceso de costura no fue una técnica de artes marciales de alguna escritura secreta. Aquellos que quisieran aprenderlo podrían encontrar fácilmente información al respecto. Sin embargo, muy pocos podrían tener la oportunidad de presenciar personalmente el proceso en sí, y mucho menos ser capaces de actuar como asistentes. Era la forma más rápida de aprender la verdadera esencia de cierto método. Lu Wenbin de repente estaba un poco emocionado. Si realmente pudiera dominar la técnica M-TAN, ¿cómo resultaría todo para él? Dado que el departamento de emergencia realmente iba a arrebatarle negocios al departamento de cirugía de la mano, el departamento no podía confiar solo en Lim Ran. Lim Ran fue la persona que disparó el primer tiro. La gente lo consideraba el abanderado que se encontraba al frente en la batalla. Por lo tanto, Kong-jun definitivamente buscaría una forma de reclutar nuevas fuerzas para llenar los vacíos después de que Lim Ran se fuera.
Para ese momento, puede hacer cosas como obtener médicos de otros hospitales, transferir mano de obra del departamento de cirugía de la mano o incluso realizar capacitación dentro del departamento de emergencia para la técnica. E independientemente del método que Woo Kong-jun decidiera usar, presentaba un sinfín de oportunidades para médicos residentes como el propio Lu Wenbin. Lo más importante fue que Lu Wenbin descubrió que Lim Ran estaba dispuesto a enseñarle. Aunque era diferente a algunos médicos que los guiaban por vía oral y les exigían que realizaran los pasos ellos mismos, Lu Wenbin todavía tenía una gran oportunidad, especialmente porque las habilidades de Lim Ran eran excelentes. A Lu Wenbin le resultó fácil elevar sus expectativas a este respecto. En comparación con eso, la incomodidad de tener que ser asistente para un interno parecía haberse reducido. Ya no era tan fuerte como lo era al principio. Básicamente, se requería que los médicos jóvenes fueran desvergonzados para aprender algo. Dr. Lin. Wang Jia regresó después de recibir una llamada telefónica. El director del departamento, se está preparando para regresar. Se estima que necesitará 4 horas para volver. Debería ser hora de salir del trabajo para entonces. Lim Ran reflexionó por un momento y dijo: tendremos que pensar en nuestra cena. Lu Wenbin levantó la cabeza por enésima vez y miró la pata del cerdo, que colgaba en el aire antes de soltar. Sé cocinar las manitas de cerdo. Lim Ran y Wang Jia miraron a Lu Wenbin. Durante mi tiempo como ama de casa, traía comidas conmigo con bastante frecuencia. A veces, también compraba patas traseras de cerdo para cocinarlas. Lu Wenbin se sintió un poco avergonzado mientras hablaba. Recuerde quitar los hilos cuando cocine. Lim Ran sonrió por un momento, haciendo que el trozo del departamento sintiera como si acabara de respirar aire fresco. También se volvió más entusiasta. Wang Jia lo ayudó rápidamente a quitar las patas traseras del cerdo. Ella estaba quitando los hilos cuando preguntó, un poco insegura. ¿Los pacientes y sus familias se darían la vuelta y huirían si alguna vez nos vieran masticando manitas de cerdo? Lim Ran se paró detrás de ellos y dijo lánguidamente. Los pacientes no correrán rápido ya que están heridos. Podemos recuperarlos. La luz del sol poniente era fuerte y deslumbrante. En el viejo almacén con paredes blancas y techos blancos, las patas de cerdo se balanceaban libremente. Proyectaba una extraña sombra en la habitación. Notas del traductor. 1. Displasia. Un término utilizado en patología para referirse a una anormalidad del desarrollo o una anomalía epitelial de crecimiento y diferenciación. Fuente. Wikipedia. 2. Tejido ectópico. Ectópico es una palabra que se usa con un prefijo, ecto, que significa fuera de lugar. Aquí significa tejidos que se encuentran en un lugar alejado de la ubicación habitual. Fuente. Wikipedia. Capítulo 60. Operación Lu Wenbin llevaba un par de lupas mientras usaba las pinzas para quitar el pelo de las patas del cerdo, una por una. Era un método de aprendizaje que Lim Ran le sugirió. Lu Wenbin también sintió que tenía sentido. Lu Wenbin nunca había usado ninguna lupa antes de esto, y mucho menos realizar una operación con sus propias manos. Independientemente de si estaba usando las lupas para quitar el pelo de cerdo o arrancando el pelo de la piel de un paciente, todo era lo mismo para él. En el hospital Junhua, solo el departamento de cirugía de la mano brindó capacitación sobre el uso de microscopios en cirugía para médicos residentes. El estándar de la habilidad de costura de Lu Wenbin era ordinario. No tuvo ninguna oportunidad de practicar durante su trabajo doméstico. A pesar de que solo estaba eliminando el pelo de cerdo en este momento, estaba meticulosamente atento a su tarea. Después de quitar el pelo de 3 pies de cerdo, Lu Wenbin los llevó a la cocina en el dormitorio no lejos del hospital y los guisó. Había muchos solteros en el hospital. El dormitorio no solo proporcionó una biblioteca, sino que también proporcionó una cocina y una sala de lavandería. Y debido a eso, los médicos que tenían menos tiempo para descansar y bajos ingresos anuales podían sobrevivir, aunque apenas. Todavía quedan algunas sobras de los condimentos que compré anteriormente. He añadido vino para cocinar, salsa de soja, cebolla, jengibre, pimiento, chile, anís 1, laurel 2, caoguo 3, Lu Wenbin jadeó después de regresar corriendo. Habló de su contribución. Estará listo para ser servido después de que se cueza durante aproximadamente 2 horas. Para entonces, cada uno de nosotros tendrá un manitas de cerdo. Es perfecto. Cuando te escucho, realmente suena delicioso. Wang Jia se tocó el estómago por un momento. Se sentía un poco hambrienta ahora. Lu Wenbin miró a Lim Ran y preguntó. Dr. Lin, ¿está bien si hacemos esto? Por supuesto.
La cabeza de Lin Ran permaneció baja mientras continuaba jugando con los tendones. Lu Wenbin fue muy alentado. Él sonrió y dijo: el sabor no debería ser malo. Los pies de cerdo que elegiste también son buenos. La carne es gruesa y hay muchos colágenos en ellos. Los he cortado un poco para que sea más conveniente que las especias se empapen. Los ojos de la joven enfermera brillaron, y ella dijo: el doctor Lin sabe cómo recoger patas de cerdo. Cada vez que sigo a mi abuela al mercado, ella es la que elige las patas de cerdo. Lin Ran levantó la cabeza por un momento mientras ejercitaba el cuello. Luego, dijo: tuve que elegir los que tienen tendones flexores gruesos y grandes para que puedan usarse como materiales experimentales. Fue una respuesta que nunca se les ocurrió a Wang Jia y Lu Wenbin. El ambiente en la habitación se volvió instantáneamente un poco tranquilo. Lu Wenbin se puso las lupas obedientemente y se paró en el lugar como el asistente de Lin Ran, observando la operación de Lin Ran. Lin Ran estaba repitiendo el proceso de realizar la técnica M-Tan paso a paso. A decir verdad, Lu Wenbin estaba un poco confundido al ver el proceso. Sin embargo, Lu Wenbin al menos había llegado a saber qué estaba haciendo Lin Ran después de que Lin Ran repitiera el proceso muchas veces. Lu Wenbin no fue capaz de distinguir el propósito de ciertos pasos en el procedimiento, pero pudo saber de qué se trataban ciertas partes de la operación. Lu Wenbin también sabía cuándo era el momento de usar el retractor de piel para retraer la piel y cuándo apartarse, permitiendo que Lin Ran interviniera. Tira del hilo por mí. Lin Ran finalmente le dio una orden en otra operación más. Lu Wenbin quedó atónito por unos segundos antes de tomar alegremente un hilo de sutura en sus manos, prácticamente sosteniéndolo como si fuera algo precioso. Un pie de cerdo tras otro, en una situación en la que no necesitaba considerar la esterilización antes de la operación y también la recuperación postoperatoria del paciente, Lin Ran solo realizó algunos pasos importantes en la operación y agotó rápidamente las patas de cerdo blanco. Bip, bip. Bip, bip, bip. El teléfono de Lu Wenbin comenzó a sonar suavemente. Los manitas de cerdo están listos, dijo Lu Wenbin suavemente. En el momento en que dijo eso, Wang Jia instantáneamente sintió que el hambre se apoderaba de su sistema. Ella dijo: ve a buscarlo rápido. Llenaremos nuestros estómagos antes de continuar con la operación. Lu Wenbin echó un vistazo a Lin Ran y preguntó: Doctor Lin, ¿debo ir a buscar las manitas de cerdo primero? Lin Ran asintió y dijo: trae esto contigo también. Lu Wenbin luego fijó sus ojos en la pila de patas de cerdo, que cocieron antes. Las manitas de cerdo todavía sabrán bien incluso cuando estén frías. Wang Jia no podría estar más de acuerdo con la sugerencia de Lin Ran. Entonces, Lu Wenbin los reunió a todos laboriosamente y regresó al albergue a toda prisa. Las 10 de la noche. El paciente se presentó en la sala de emergencias mucho más tarde que la hora estimada de llegada. Las personas que vinieron junto con el paciente fueron sus padres, su esposa y sus 2 hermanos. El guardia de seguridad del departamento de emergencia se comportó como si se enfrentara a un gran enemigo. Pero al final, él permitió obedientemente que la gente entrara. Kong-jun parecía un poco exhausto. No le dio demasiados consejos a Lin Ran después de conocerlo. Cualquier cosa que quisiera decir podría esperar hasta después de que entraran al quirófano. Lu Wenbin estaba nervioso y emocionado. Había ingresado al quirófano casi cientos de veces, pero la mayoría de las veces estaba allí para cirugías de nivel 1 o nivel 2. Raramente se unía a operaciones importantes que involucraban técnicas complicadas como la técnica M-Tan. Si no hubiera sido por el estado de Lin Ran, lo que hizo que todos se avergonzaran de trabajar con él, el primer asistente habría sido un médico tratante o un jefe de residentes que estaba familiarizado con la operación. Los residentes principales eran médicos residentes que estaban a punto de ser promovidos a médicos asistentes. Por lo general, tenían que soportar un entrenamiento de alta intensidad. Tuvieron que permanecer en el hospital las 24 horas del día, los 7 días de la semana para que sus habilidades médicas pudieran mejorar enormemente, y fueron significativamente mejores que otros médicos residentes comunes. En comparación, Lu Wenbin era solo un médico residente con la calificación más baja. Pero si ese no hubiera sido el caso, no habría sido enviado al lado de Lin Ran. Lu Wenbin se puso el exfoliante quirúrgico mecánicamente, se lavó las manos mecánicamente y fue al quirófano mecánicamente. Las luces en el quirófano 1 estaban todas encendidas. El brillo de la habitación era mucho mayor que el del antiguo almacén. Por alguna razón, hizo que Lu Wenbin tuviera más confianza en sí mismo.
Lu Wenbin aprovechó la oportunidad para hacer una pregunta antes de que llegaran la enfermera circulante, el anestesista y el paciente. Doctor Lin, la operación está por comenzar. ¿Tienes algún otro consejo para mí? Lin Ran lo pensó un poco y dijo. No tires el estofado. La confianza que Lu Wenbin construyó al principio se hizo añicos con un fuerte crujido. ¿Estás listo para esto? El director del departamento, entró al quirófano con las manos en alto. También tenía una máscara quirúrgica y un gorro sobre la cara y la cabeza, respectivamente. Lu Wenbin, Wang Jia y los demás enderezaron sus espaldas inconscientemente. El director del departamento, sonrió y le preguntó a Lin Ran. ¿Has revisado los detalles del paciente? ¿Cuál es tu valoración de él? Lesión estándar del tendón flexor en la zona segundo. Debería haber una mayor tasa de éxito, dijo Lin Ran. Es bueno que confíes, dijo el director del departamento, Está bien que hablemos sobre las tasas de éxito entre nosotros, pero nunca hablemos de este tipo de cosas frente a la familia del paciente. Como sabía que Lin Ran era nuevo, el director del departamento, inmediatamente proporcionó una explicación. Los pacientes nunca se considerarán uno de los que no pueden recuperarse con éxito, especialmente entre los que están entre el bajo porcentaje de personas que no recuperarse con éxito en una operación con una alta probabilidad de éxito. Solo dirán que su operación tuvo una alta probabilidad de éxito, y usted fue quien falló. No hablemos de eso ahora. Durante la operación, solo deseamos que las posibilidades de éxito sean altas. Darnos un buen comienzo, jaja, a los ojos de Lin Ran, el director del departamento, era el más nervioso entre las pocas personas en el quirófano. Mientras hablaba, su lógica y razonamiento claramente no eran los mismos de siempre. Se confirmó que el drapeado y la esterilización eran perfectos una vez más. Antes de que Kong-jun incluso recogiera el bisturí, dijo. Lin Ran, eres el cirujano jefe de esta operación. Todo bien. Lin Ran no dijo nada más. Simplemente giró suavemente el dedo del paciente y lo miró. Luego tomó un bolígrafo y extrajo suavemente una cadena poligonal 4. La base del pulgar y el dedo índice del paciente fue perforada por una varilla de hierro, lo que provocó la ruptura del tendón flexor del pulgar. El punto de ruptura no se pudo ver desde la posición de la herida. Por lo tanto, fue necesario cortar otra abertura. Kong-jun solo observó sin decir nada. Era un médico militar con experiencia en cirugía general. Había investigado un poco en heridas abiertas, a pesar de que su atención estaba más dirigida a las quemaduras en el presente. También tenía cierta experiencia en suturas de tendones, pero nunca había intentado suturar tendones flexores en los dedos. Una vez que Lin Ran tuvo una operación exitosa en su haber, Kong-jun probablemente haría comentarios innecesarios. Lin Ran recogió el bisturí y respiró hondo. Luego realizó lentamente la incisión. En comparación con la técnica de sutura aposicional de nivel maestro, las habilidades de Lin Ran en el uso de la cuchilla seguían siendo las de un novato. Solo logró perfeccionar esta habilidad recientemente cuando realizó desbridamiento y suturas. Sin embargo, en comparación con las habilidades requeridas para usar el cuchillo de cirugía durante el desbridamiento, el requisito para esta cirugía fue mucho mayor. Lin Ran cortó la piel del paciente capa por capa. Utilizó aproximadamente 4 a 5 minutos para hacerlo. Su desempeño fue mucho más débil que el estándar promedio para los cirujanos. Su Jiazu, el anestesista, tenía una expresión extraña mientras miraba a Lin Ran. Sin embargo, no se atrevió a decirle una palabra. Kong-jun también permaneció en silencio. La mano del paciente está abierta. Lin Ran también estaba empapado en su propio sudor. Al mismo tiempo, la voz del sistema hizo eco en su mente. Misión novato. Curar al paciente. Detalles de la misión. Suturar el tendón flexor del paciente. Recompensa de misión. Incisión, especialista en arco de violín 5 especialista. Límite de tiempo. 10 días.